Muy buenas noches y bienvenidos al Gat al Agua. Ya conocemos parte de las breves declaraciones que los exconsejeros del gobierno catalán hicieron ante la jueza Lamela en la Audiencia Nacional el pasado 2 de noviembre. Y las van a escuchar en los próximos minutos. Así que no se pierdan el programa porque no tiene desperdicio lo que dijeron. El caso de Oriol Junqueras ha sido paradigmático. Ha asegurado que no se identifica con los delitos que se le acusan, como el de convocar o promover acciones violentas o de forma tumultuaria. Dice que no se identifica con ello porque es una persona creyente que condena la violencia. Bien, de acuerdo, señor Junqueras. Se puede aceptar el argumento de que la religión católica está en contra de la violencia, pero ¿y de la mentira? Porque es lo que ustedes han estado haciendo sistemáticamente. Mentir, engañar y dividir a todo un pueblo para conseguir sus propios fines. ¿Qué dice de esto de la religión católica? Señor Junqueras, enseguida vamos a escuchar lo que dijo usted ante la juez Lamela. También escucharemos las declaraciones del exconsejero Joaquim Forn, que destaca que siempre instó a los Mossos a obedecer a los jueces y que nunca pensó en este cuerpo policial, en los Mossos, como cuerpo armado de 17.000 efectivos para oponerse al Estado. Pero ahí la hemeroteca, señor Forn, juez de todos, no dice lo mismo. Usted, a un medio de comunicación el pasado 11 de octubre, a preguntas de si se podrían producir enfrentamientos entre Mossos y Policía y Guardia Civil, dijo, y abro comillas, que si hay buena voluntad y se acepta la nueva realidad política, no habrá ninguna colisión entre policías. Y en julio y septiembre, señor Forn, de este mismo año, preguntado sobre qué harían los Mossos si cumplir las órdenes judiciales o dejar votar el 1 de octubre, dijo usted lo siguiente. Nosaltres tenim una policia que vol ser una policia normal, com totes les policies del món, i la funció de les policies no és decidir quan es pot votar i quan no es pot votar, sinó garantir que la gent pugui votar en plena llibertat i en plena seguretat. Aquesta és la feina que tenen atorgada les policies a tot el món. La publicación de estos audios coincide en el tiempo con lo que hemos conocido hoy. El propio Forn ha pedido a la jueza Lamela que le deje en libertad, asegurando que acata el artículo 155. Algo parecido ha pedido Junqueras, quien considera que ya no hay riesgo de reiteración delictiva, asegura que no se ha rebelado ante este artículo constitucional y pide su libertad, asegurando que no podría competir entonces en igualdad de condiciones que el resto de candidatos en la contienda electoral del 21 de diciembre. Lo veremos enseguida. Por cierto, cada día que pasa se descubren nuevas artimañas y embustes del separatismo. No es de extrañar, pues, que el ministro de Educación asegure que las tácticas independentistas se basan en una gran mentira. Pues mire, a mí lo que me parece es que cuanto más vamos conociendo de las tácticas de los secesionistas, menos nos gustan. Y más queda claro que todo este llamado proceso que hemos visto era una gran mentira. Por cierto, en estos tiempos que corren en los que la izquierda y el separatismo hablan falsamente de presos políticos, hoy vamos a estrenar una nueva serie de la campaña que hace aproximadamente inició este medio de comunicación con las subvenciones absurdas que nuestros políticos otorgan con el dinero de todos los españoles. Vean un nuevo ejemplo, en este caso, del Ayuntamiento de Barcelona. La subvención pública que va usted a conocer es absolutamente real y aparece en el Boletín Oficial del Estado. Fortalecer la protección de los derechos de las presos, presas, políticos, políticas, 57.436,64 euros. ¿Sabía usted que en España, como en Cuba o Venezuela, también tenemos presos políticos? Y no deben ser pocos a juzgar por la jugosa subvención que el Ayuntamiento de Barcelona dedica a fortalecer la protección de los derechos de las presos y presas políticos en España. Presos políticos, casi 10 millones de las antiguas pesetas para algo que no existe. ¿Cabe mayor despilfarro? Hablaremos de todo ello esta noche, así como de algo alarmante. Ojo, porque España está viviendo la mayor sequía en los últimos 22 años. ¿Qué puede implicar esto? Embalses vacíos, ríos secos, restricciones de agua en algunas poblaciones que ya se están produciendo, contaminación altísima por la escasa lluvia, encarecimiento del precio de la luz, del recibo que usted y yo pagamos a final de mes. Vamos a hablar de todo ello en los próximos minutos. Antes les presento a la mesa que nos acompaña. Está con nosotros Mariano Calleja,
Muy buenas noches, Mariano. Buenas noches, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros en El Gato. Gracias a ti. Julio Edenar, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar aquí. A vosotros. Xavier Cajo, buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Bueno, y después de más de un mes, yo creo, vuelve, tiene la decencia de regresar al Gatalagua Miguel Durán. Yo me congratulo. Gracias por honrarnos con su presencia, don Miguel. Muchísimas gracias, don Gonzalo. Para mí es un placer y un honor volver. Pero ya sabes, el hijo pródigo al final es el que requiere más atenciones del padre. Yo estuve perdido por ahí por los muchos asuntos de trabajo. Eso es. Pero la verdad, con una añoranza que me ha destrozado el corazón. Y cuando llego, incluso hasta me han cambiado la sintonía. Yo pensé, digo, me he equivocado de programa, no estoy en el mismo. ¿Y la mesa no nota el tacto de la mesa que está lacada, que es nueva? Eso también lo podría notar, ¿no? Pues no me... ¡Ojo! ¡Qué barbaridad! Joder, pero aquí, hombre, pero y además es mucho más robusta, claro. Está mucho mejor. Incluso el papel del folio que me han dado para hacer pajaritas es más satinado. Es verdad. Claro. Más suave. Más suave. Gracias, don Miguel, por agraciarnos con su presencia. También está con nosotros don Julio Ariza, presidente del Grupo Intereconomía. Don Julio, buenas noches. Muy buenas noches. Viene muy bien lo de la parábola del hijo pródigo, porque la verdad es que no vamos a tener muchas dificultades para encontrar un cabrito que matar para la celebración. Oye, pero el cabrito en ningún caso era el hijo, ¿eh? No, claro. Recuerdo, claro. Porque, en fin... El problema de los cabritos es el proceso de crecimiento, que tienen muy mala vejez. No permitiremos jamás que ningún presidente próximo a nosotros crezca. Don Miguel, pensé que su ausencia obedecía que estaba con esa amiga suya china tan interesante que nos reveló. Otra vez en el último programa que hablaba usted. La del putón Hua. Sí, esa es. No he estado. Esto pero se está complicando, ¿eh? No pierdo la esperanza. Pero es que ustedes no se creen... ¿Qué quería decir putonjua de don Miguel para que la gente no se extrañe? Es la denominación del chino, del lenguaje chino mandarín. ¿Quién lo diría? Todos pensábamos que era un flan. Pues yo pensaba que era uno de esos de los tokaji, el vino este... ¿no? Que tiene varios plutonios, ¿no? Bueno, vamos a dejarla aquí, señor. Bueno, que a los 5, muchísimas gracias por estar aquí. Y a todos ustedes les explico lo de siempre. Cómo pueden participar con nosotros en el Gatalagua, enviando sus mensajes, sus WhatsApps, con opiniones, críticas, comentarios, reflexiones al 670-03-45-43, 670-03-45-43. También lo pueden hacer a través de Twitter, en el nombre de nuestra cuenta, @gato_directa, o también nos pueden ver, atención, en directo a través de Intereconomía Tuve. Pueden ver el programa en directo, comentarlo también a través de YouTube, o mañana ver los mejores momentos del Gato o el programa en su integridad, si es que usted hoy está haciendo una cosa más importante que no sea ver el Gato. Bueno, tiempo. Don Miguel Durán, vamos a hablar de algo importante. Abengoa, de su despacho. Como bien es conocido, la firma Abengoa, como todos ustedes saben, hizo prácticamente quiebra a mediados del 15. Lo de las causas, ahora y aquí, es lo de menos, ¿no? Bueno, las causas se podrían remontar a una fiebre que impulsó el gobierno Zapatero en cuanto a renovables, que eso está muy bien y tal, pero luego vino doña Crisis y, como en tantas otras cosas, las veleidades del gobierno socialista pues se vieron desbordadas por la realidad. Y mucha gente que creyó o quiso creer en lo que Zapatero prometía y empezó a repartir como dádivas a troche y moche, pues encontró de manos a boca con esa triste realidad. Abengoa, entre otras cosas, también padeció ese tipo de cuestiones y al final, pues mucha gente que había invertido ahí, inducidos en muchos casos por los bancos, por las entidades financieras, pues vieron en el año 2015 que sus inversiones se quedaban prácticamente reducidas a la nada. Y como consecuencia de eso, hubo un proceso en el que los grandes bancos, sobre todo, y los inversores profesionales mayoristas, pues para tapar sus propias vergüenzas y para hacer cosas que nunca fueron del todo bien explicadas, pues llevaron a cabo un acuerdo de refinanciación después del adelgazamiento consiguiente de la compañía. Y en ese acuerdo de refinanciación forzaron a muchos accionistas y abonistas a que lo suscribieran, perdiendo en el mejor de los casos el 70%,
pero con la condición además de que como mucho, y estoy simplificando, reduciendo la información porque en nuestra televisión en todas el tiempo es oro, sí. Como mucho recibirán dentro de 5 años papel de la propia compañía, nunca dinero, es decir, un 30%. Les decían a los accionistas y bonistas que si no suscribían el acuerdo podrían perder hasta el 97%. Nosotros hubo despachos, la mayoría, que aconsejaron pues acciones penales, etcétera. Nosotros le dijimos a nuestros clientes, hemos dicho por activa y por pasiva, que lo mejor era... Que la vía penal no. Que la haga quien la quiera hacer. Sí, pero ¿no? digo lo que ustedes asesoraron. Lo que nosotros asesoramos, en el sentido que asesoramos, fue en el sentido de decir, mire, a usted la compañía Bengoa, tal como está, no le va a pagar más que cuando las ranas críen pelo o los pájaros mamen. Y como eso no son fenómenos biológicos que parezca que se van a producir, ustedes tienen una alternativa que es mucho más segura, y es, si alguien les engañó o no les explicó adecuadamente la inversión a que les indujo, recurramos, demandemos a esos alguienes, y esos alguienes son fundamentalmente los bancos, las entidades financieras que indujeron esas inversiones. ¿Y qué frutos está dando esta táctica, digamos, que está empleando su despacho? Pues de momento nosotros tenemos ya las 3 primeras sentencias. ¿3 ya? 3 tenemos ya. Y todas además son coincidentes. Con 3 primeras sentencias que se han ganado, entiendo, ¿no? Que se han ganado, bien. Sí. Es decir, de 3 juicios celebrados, sí. 3 ganados. Ahora pues nos quedan como en torno a unos 250. Eso, más... Si no me equivoco, es un éxito del 100%, ¿no? Eso es un éxito del 100%. Nosotros creemos firmemente que la doctrina que está aplicando la Judicatura española es la que nosotros invocamos en nuestras demandas. La normativa concreta de la anulación de los contratos hechos en fraude de los inversores con vicio del consentimiento y sin explicarles que estos productos eran productos muy complejos, que no estaban hechos para inversores minoristas, y los jueces además nos están dando, como digo, la razón. ¿Qué comporta eso? Pues comporta que, con independencia de que condenen o no a los responsables de la compañía en la vía penal, no va a ser la compañía Bengoa, sino los bancos que vendieron esos bonos, esas acciones, los que están pagando ya las indemnizaciones a nuestros clientes. Bueno, pues lo están viendo, ¿eh? 3 de 3, éxito total, rotundo. La táctica por la vía no la penal, sino otra vía más adecuada que ha considerado el despacho del señor Durán, que pueden ponerse en contacto en el 983 30 20, 983 30 20, o en la página web duranyduranabogados.com. Ahí tendrán más información y más vías de contacto. Don Miguel, si le parece, vamos a celebrarlo, porque yo creo que estas buenas noticias que nos trae Miguel Durán lo vamos a celebrar, si le parece, con un nuevo vino que tenemos esta noche en el Gata al Agua. Don Miguel, no sé si a usted le gusta mucho el vino. A mí me gusta lo preciso, además, como lo preciso, normalmente lo justo y necesario. Lo justo, no suelo beber mucho, pero alguna vez pues sí que bebo, en fin, 2, 3 copitas. Bueno, cuando pues, no tengo que conducir, incluso me puedo beber 3 y media. Pues hoy les vamos a presentar un vino titulado o llamado Rompesedas El Salgadero, del año 2008, es de la denominación de origen Toro, de la localidad zamorana de El Pego. Un fantástico vino que nuestras 2 enólogas, las enólogas del Gato, nos presentan hoy en nuestra bodega. Lo vemos y después lo catamos. Muy buenas noches a todos. Somos Rocío García Francoy y Andrea Cerezo, y vamos a estar aquí, como cada noche, presentando la Bodega del Gato. Esta noche tenemos con nosotros a un invitado muy especial, a Andrés García Gutiérrez. Buenas noches, Andrés. Buenas noches. ¿Qué tal? Andrés es el director técnico de la bodega Rompesedas. Rompesedas es un proyecto que se inició en 2006, en la localidad zamorana del Pago, y forma parte de la denominación de origen Toro. Andrés, ¿tú has formado parte desde el principio en el equipo técnico de la bodega? Yo llevo desde el 2006, que fue cuando dio comienzo este proyecto, y bueno, nuestra filosofía de trabajo es hacer un vino de calidad, sobre todo, y ya que la cantidad es muy limitada.
Para ello contamos con nuestro propio viñedo, el cual realizamos un cuidado muy exhaustivo y muy minucioso y muy respetuoso sobre todo hacia la uva. Nuestra elaboración, al igual que en el viñedo, es tradicional y sobre todo muy respetuoso, siempre favoreciendo la uva. Que es lo más importante. Que es lo más importante. Al final, sin buena uva no se puede hacer buen vino. Se hace, efectivamente. Pues nada, ahora hablemos un poquito del vino que vamos a catar esta noche, que se llama Rompesedas El Salgadero 2008. Y se trata de un vino elaborado 100% con la variedad de uva tinta de toro, con viñedos de más de 80 años de edad. Tras la fermentación, el vino va a pasar 18 meses en barricas de roble francés y americano. Bueno, pues vamos a pasar a la cata, que es lo que nos gusta más a Rocío y a mí. Y bueno, empezamos con el color. Tiene un color rojo granate muy bonito, la verdad. O sea, tiene con unos ribetes... Limpio, muy brillante. Sí, la verdad es que el color es muy bonito. ¿Y la nariz, Andrés, qué destacarías? Pues yo en nariz destacaría sobre todo los frutos negros, balsámicos, tostados, sobre todo de roble francés, que es lo que le hace una nariz para mí muy elegante. Justo. Pues en la boca es muy estructurado. ¿Te has adelantado como siempre? Sí, ya me he adelantado a catar. Es muy estructurado, es muy carnoso, se mastica la fruta, la verdad, y es un es muy vino agradable, muy fresco. Sí, es muy elegante. O sea, nos gusta, vamos, a mí me gusta mucho. Eso, en conclusión, un vino muy elegante, equilibrado, potente en boca, ¿no? Con muchos matices, frescura. Diría que es un toro elegante. Pues claro que sí. Definición. Sí, toro elegante, efectivamente. Y bueno, pues hasta aquí la cata de hoy. Muchas gracias, Andrés, por acompañarnos esta noche. Gracias a vosotros por contar. Cuando quieras, esta es tu casa. Sí. Muchas gracias. Y bueno, pues nos despedimos. Pero recordemos antes el vino que hemos catado esta noche, Rompesedas El Salgadero 2008, de bodega Rompesedas, denominación de origen toro. Y no olvidéis que el vino con moderación es salud, placer y cultura. Bueno, vinazo, el Rompesedas, el Salgadero. ¿Lo habéis probado? ¿Qué os ha parecido? Bien. ¿Sí? ¿Rico? ¿Miguel, lo has probado? Yo sí, lo acabo de probar. ¿Sí? Lo que más destacaría yo es el excelente color que tiene, porque la verdad sí es como un rojo iridiscente matizado con Está buenísimo, está buenísimo, es lo que quiere decir Miguel, por ayudarle un poco en el argumento. Está buenísimo. ¿Le ha gustado, Julio? Mucho. ¿Sí? Es un estupendo vino. Bueno, ya lo saben, Rompesedas, el Salgadero 2008, denominación origen de toro. Vinazo. Hacemos una brevísima pausa de publicidad, un breve consejo y estamos aquí, de vuelta en el Catálogo hasta ahora. Les presentamos el reloj homenaje a los GRS de la Guardia Civil, una edición exclusiva y limitada con el emblema de la Guardia Civil grabado en la esfera y en la parte trasera su lema, el honor es mi divisa. Un impresionante cronógrafo de cuarzo de alta precisión diseñado por los GRS para ser operativo en su día a día. Disfrute de este impresionante y robusto reloj, homenaje a los GRS, duro y resistente como ellos, y sienta en su muñeca toda la admiración del pueblo español a la Guardia Civil. Llame ahora mismo a publi.com 902-180-190 y recíbalo en 24 horas con regalo de una segunda correa de piel negra combinada con el verde característico de la Guardia Civil junto a su certificado de autenticidad. Páguelo como quiera, contra reembolso, con tarjeta de crédito o en cómodas cuotas mensuales. Llame ahora al 902-180-190 o publi.com. Pasan 21 minutos de las 10 de la noche. Si les parece, entramos en materia en el Catálogo y vamos a empezar por un asunto que, desde luego, el asunto catalán, la independencia, la crisis que está viviendo nuestro país, está de alguna manera tapando, pero no podemos soslayarlo ni un día más. Y es la tremenda sequía que está viviendo España. Dicen que es la mayor sequía en los últimos 22 años, lo que está ocurriendo en nuestro país. Evidentemente es por la falta de lluvias. En la última semana, por ejemplo, ha caído casi medio punto la capacidad total de los embalses. Enseguida veremos un informe que nos ha preparado nuestra compañera Cristina Ramos, donde van a ver datos verdaderamente preocupantes. Y nos vamos a preguntar cuáles son los efectos, más allá de que los embalses estén ya a muy baja capacidad, que muchos ríos estén secos, que muchas poblaciones de determinadas cuencas de nuestro país ya tengan, atención, restricciones de agua
En Vigo, por ejemplo, en la ciudad gallega, se han dado 3 meses, dicen que con la actual capacidad de agua que tienen por los aledaños, solo da para abastecer la ciudad durante los próximos 3 meses. También la contaminación, hay más de 16 ciudades en nuestro país por alerta de contaminación y parece ser que solo hay 3 de las mismas que están tomando medidas contra la misma. Otra cosa es que sean medidas efectivas o que no lo sean, pero que de momento parece que la que están cogiendo la sartén por el mango son tan solo 3. ¿Por qué hemos llegado a esta situación? ¿Cómo es posible? Porque hay otro de los datos que España día a día pierde miles y miles de litros de agua que se van al mar. ¿Cómo es eso posible con la sequía que nos está acechando? Bueno, vamos a ver el informe que les hemos preparado y desde luego intentaremos sacar las causas, pero también intentar ser positivos en las medidas para paliar esta situación, más allá de que llueva o no. Vemos el informe. Altísimas temperaturas y escasez de lluvias. Esta es la estampa que inauguró la apertura del otoño y la principal consecuencia de que los embalses continúan ofreciendo un paisaje desolador en todos los puntos de España. Según las últimas cifras, sus depósitos se encuentran al 37% de su capacidad total, una cantidad muy inferior a la del pasado año en estas mismas fechas. De hecho, el 2017 ya encabeza el ranking como uno de los 3 peores años de sequía en los últimos 27 años. Una situación que está colocando a nivel precario a las cuencas más afectadas por la sequía. La del Segura ya se encuentra en estado de emergencia con un 13,4% de su capacidad. En una situación parecida se encuentran la cuenca del Duero y Júcar, ambas con unos porcentajes que apenas superan el 25%. Es por ello que los expertos ya han alertado sobre esta preocupante bajada de los niveles de agua embalsada que, unido a la falta de precipitaciones a lo largo de este año, podría estar poniendo en riesgo el abastecimiento de agua a numerosas poblaciones en los próximos meses. Y a esta bajada de los embalses hay que añadir también otra de las consecuencias más alarmantes de la sequía, el posible desabastecimiento de algunos alimentos. De hecho, los agricultores calculan para este año pérdidas de hasta 3.000 millones de euros. Además, se dispara también el precio de la electricidad por la escasez de lluvias. El pasado mes de octubre la electricidad alcanzó el nivel más alto del año por la sequía, que impide el uso de las centrales hidráulicas y la utilización de fuentes más caras para producirlas. Estas trágicas consecuencias de la sequía son las que han provocado que tengamos por delante un invierno complicado. Y eso que no hemos hablado de la contaminación, que ahora abordaremos el asunto, cómo afecta a las grandes ciudades de nuestro país. Bueno, alguna reflexión al respecto de la sequía que nos está acechando, de cómo hemos llegado hasta aquí, más allá de que hay una cosa que es evidente, que no llueve y enseguida veremos el parte meteorológico, por cierto. Bueno, por favor, don Javier. Bueno, yo, pues parece que es algo que no tiene remedio y lo tiene. No es que lo tenga totalmente, pero sí nos falta mucho para llegar a esa situación en la que uno se va a dormir pensando hemos hecho todo lo que podíamos hacer. En primer lugar, hay una necesidad de obras en esos pantanos que hemos visto ahora casi al desnudo, impresionante. La democracia castigó esto de los pantanos porque sonaba franquista. Y así están los pantanos, como los dejó Alfonso XII, Primo de Rivera, que fueron los grandes impulsores de los pantanos, Joaquín Costa. Bueno, pues no puede ser. O sea, hay filtraciones, eso no está bien aprovechado. Luego hay un consumo que es negligente. La gente cree que el agua es barata y gasta y pierde el consumo. Y luego está el tema agrícola, el tema del riego. El tema del riego en España, miren ustedes, hay lugares muy secos donde hay una cultura del agua muy exigente y se riega por un gota a gota y son ejemplares. Hay algunas zonas, por ejemplo en Murcia, que lo son. Pero luego hay otros sitios donde a la vera del Tajo se sigue regando, anegando el terreno, con toda alegría. En Valencia hay sitios donde se sigue anegando el terreno. Y eso es una práctica que no debería estar consentida por las cuencas hidrográficas. Luego nos pasa lo que nos pasa. Y además hay un elemento añadido. El agua de esos pantanos que están pues, al 13, al 15 o al 20%, es verdad que luego pasa por un tratamiento, pero ese tratamiento tiene que ser mucho más enérgico porque es agua de peor calidad que la que hay en ese pantano cuando está al 60 o al 70% de su capacidad. No podemos hacer que llueva cuando queramos. Algunos lo han intentado y han fracasado. Los chinos, por ejemplo, en su Olimpiada hicieron una demostración de que ellos eran capaces, con unos cuantos aviones militares, de hacer llover cuando ellos querían. Antes lo intentó en los años 40 un tal Durán Farell,
Le pidió un avión a Franco y echó sulfato de plata, me parece que era, o no sé qué, y fracasó olímpicamente. O sea que no tenemos más opción que imponer un consumo responsable del agua que tenemos, que, bueno, esto es bastante cíclico. Hemos visto que en el 95 la situación llegó a ser peor de lo que hoy mismo es. 94, en el 93 95, sí. También hubo un problema tremendo. No se trata de empeorar o de que tengamos el resultado más preocupante. Lo que es imperativo es tomar medidas. Recordad que en el año, yo creo que fue en el año 2006, quizá no llegó la sequía al extremo de este año, pero en aquel momento se promovió también una fortísima discusión entre la comunidad autónoma de Aragón y la catalana, porque Cataluña estaba prácticamente seca y se pretendía hacer un cauce de unos 80 kilómetros o una cosa así de la desembocadura del Ebro, cerca del delta del Ebro, para enviar agua al Llobregat. Esto es recurrente y es cíclico. Yo no he hablado con el primo de Rajoy para que me diga nada de lo que voy a decir, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que, como tú bien dices, Javier, habría que ser más previsores, y es verdad que el agua no se puede almacenar indefinidamente. Todo eso que has dicho es cierto, pero a ver quién hoy día es capaz de poner de acuerdo a las administraciones para que realmente el caudal o el contingente de agua que tenemos en España se reparta mejor. ¿Qué pasó con el plan hidrológico? ¿Qué pasó con las desaladoras? ¿Quién, después de que pasan los apretones del momento, quién se acuerda, este nobilísimo pueblo español que tiene memoria de pez y que pues funciona a empujones mediáticos? ¿Quién se acuerda después de que pasa el empellón preocupante de la sequía? ¿Quién recuerda que hay que hacer previsión de futuro? Pues yo creo que nadie. Lo tenemos que tratar porque lo tenemos que tratar, porque ahora es noticia, porque alguien desde alguna atalaya ha repicado la campana y ha dicho: señores, que nos estamos quedando secos. Pero cuando el bueno de San Pedro abra las compuertas del cielo para que llueva, pues ya veremos, después de que recuperemos los niveles freáticos y de que los pantanos vuelvan a estar más o menos bollantes, y si no bollantes, pues con cierta, en fin, con buena apariencia. ¿Quién se acordará de que un 21 de noviembre estábamos con el agua por las rodillas en lugar de con el agua al cuello? Bueno, enseguida seguimos hablando de este asunto. Insisto, la previsión meteorológica se la vamos a contar, pero tenemos que hacer una siguiente pausa de publicidad, y enseguida estamos aquí en el Gata al Agua después de un consejo. Bien. ¿Quiere cambiar su bañera y así evitar caídas, lesiones y resbalones en el baño? Con Securibat eso está hecho. Securibat cambia su bañera por un plato de ducha en 24 horas, sin obras molestas y con 10 años de garantía en el plato de ducha. Securibat se adapta a usted, a su espacio, a sus necesidades, a sus gustos y sobre todo a su presupuesto. Y como siempre le ofrecen la financiación más cómoda y flexible. Es tiempo de reformas. Anímese. Llame ahora, pida su presupuesto gratuito y sin compromiso en el 900-101-191. Repito, 900-101-191 o en securibat.com. Recuerde, Securibat presta servicio en todo el país. Llámeles y visite su tienda más cercana. Y si reside en Madrid, no deje de visitar su exposición, situada en la calle Hermosilla 54. Securibat, obras limpias, rápidas, garantizadas y buenos precios. Aquí seguimos en el Gata al Agua, 10:35 de la noche, hablando de una cosa preocupante, la sequía, la peor que vive nuestro país en los últimos 22 años y los efectos que esta puede tener. Tiempo de analizar cómo hemos llegado hasta aquí, las causas, porque no es solo una cuestión de que llueva o que no llueve, que evidentemente llevamos un año de los más calurosos de los últimos tiempos. Venga, Julio. Hombre, que yo creo que, por sobrevolar un poquito, no solamente el tema de la sequía, ¿no? Yo creo que si nos metemos de una vez por todas en la cabeza que gobernar es prever y proveer, puede ser que empezamos a entender este asunto. Es decir,
¿Por qué en este momento nos dicen que no vamos a cobrar la pensión dentro de muy poco tiempo, los que cumplamos ahora 60 o 65 años? ¿Por qué nos lo dicen? Porque alguien no puso esto en manos de un actuario hace 30 años y le dijo, oye, vamos a hacer las cosas de tal manera que vayamos compensando pues, la inmigración, el incremento de la población, los sistemas de pensiones para que fueran un sistema mixto de reparto y capitalización. Vamos a ir haciendo las cosas de tal manera que no tengamos un problema dentro de 30 años. Pero como la política, no solamente en España, en muchas partes del mundo, es un ejercicio cortoplacista de conservación del poder, fundamentalmente, algo esencialmente maquiavélico o florentino, y no es ese ejercicio de responsabilidad pública para conseguir que los problemas más importantes de la gente se solucionen razonablemente y eficientemente, pues estamos como estamos. Es decir, no solamente tenemos sequía, la sequía no es una cosa que ocurra de repente y rarísimamente. La sequía, como las vacas gordas y las vacas flacas, pues se van intercalando a lo largo del tiempo, pues de forma sistemática. Es decir, ahí existe el concepto de sequía porque existe el concepto de lluvias. Si no existieran tiempos de lluvias, pues no podríamos estar hablando de sequía, porque este sería un país seco. No tendría sequía, sino que sería seco. Existe sequía y existe cíclicamente, y por tanto un buen gobernante debe prever y proveer esa situación. Y no se hizo. Y no se hizo de forma, si cabe, más lacerante, cuando Rodríguez Zapatero toma el poder y lo primero que hace es echar para atrás un plan que se llama Plan Hidrológico Nacional, que había sido aprobado por mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados y que preveía no solamente unos trasvases, efectivamente había un conflicto muy serio entre Aragón, Cataluña, etcétera, con el tema sobre todo del trasvase del Ebro, pero sobre todo, lo que ha mencionado hace un momento Javier Horcajo, una serie de obras hídricas que hacían que todos, digamos, todo el sistema de distribución de agua fuera muchísimo más eficiente. Y eso era muy importante, porque estábamos hablando de porcentajes muy altos de conservación del agua dentro de los pantanos y cuando pasa por las tuberías, ¿no? De hecho, en las ciudades existen unas pérdidas muy importantes en la distribución del agua. Y tenía una subvención de 6.000 millones de euros de la Unión Europea. Además, sí, no. Es decir, el haber echado atrás prácticamente de una firma, de un día para otro, en 24 horas, algo que el Congreso de los Diputados por mayoría absoluta había aprobado, siendo que es un asunto que claro, en el que intervienen tantas administraciones, tantas partes, tantas comunidades de regantes, tantos intereses, y haber conseguido la aprobación de eso y haberlo echado para atrás de forma tan brutal, tan irresponsable desde mi punto de vista, hace que las consideraciones que podamos hacer hoy sobre el tema de la sequía en España cambien fundamentalmente. Es decir, tenemos una serie de desaladoras, es verdad, que se pusieron en marcha, que producen verdaderas catástrofes medioambientales allí donde funcionan y que además multiplican prácticamente por 100 el coste de cada litro de agua. Es decir, estamos hablando de un asunto que, como el de las pensiones, como el de la inmigración, como el del empleo, en el que la política debería fijar unos criterios de responsabilidad y de medio y largo plazo que no son los que tiene hoy. Entonces, estamos hablando de eso porque hemos aceptado una forma de ver la política como un puro ejercicio de demagogia habitualmente, de populismo y sobre todo de conservación del poder a cualquier precio. Pero cuando decía Xavier Horcajo lo de los chenos, que intentaron en su día, cuando tuvieron los juegos, disparar a las nubes para que cayera agua, eso en realidad yo me acordaba que aquí lo intentó, por lo menos lo estudió Esperanza Aguirre también para la Comunidad de Madrid. Cuando estaba gobernando, cuando era presidenta de la comunidad, viajó a Israel para aprender de las técnicas de aquel país, que también lo han intentado eso de disparar a las nubes, y se lo trajo bien aprendido a la Comunidad de Madrid. Lo que pasa es que se organizó la Mundial en España entre comunidades porque los de Extremadura se quejaban de que a ver si las nubes que pasan por Madrid caen en Madrid, pues qué pasa cuando lleguen a Extremadura, ¿no? Lo consideraban bastante injusto. Y ese proyecto aprendido en Israel pues se quedó en la nada. Pero dicho esto, es verdad que hay una premisa, que es que la sequía hay que luchar contra ella, no, como decías, no cuando estamos sufriéndola ya en su peor fase, sino cuando hay agua. Es decir, en los años en los que llueve es cuando hay que tomar medidas, los gobiernos tienen que tomar medidas y tienen que preverlo para que cuando lleguen estos años que son cíclicos, son cada 8, 10, 12 años, tenemos una sequía muy fuerte en España,
pues para que las consecuencias no sean tan terroríficas como las que las estamos teniendo en algunos pueblos y las que podemos llegar a tener si sigue sin llover. Pero de todas formas, me gustaría comentar también que, en fin, que en España, que es un país que tiene un potencial enorme en todos los sentidos, pero dedicamos las energías, que son muchísimas, a asuntos como, por ejemplo, el independentismo, que nos hace no dedicarlas a otros asuntos muy graves como es el de la sequía, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, los asuntos realmente graves en el país, los que afectan a la vida diaria de los ciudadanos, quedan en un segundo plano por unas cuestiones que en realidad interesan o que son promovidas por unos políticos que no están con los problemas reales de Por eso, ¿qué pensarán, por ejemplo, los vecinos de la cuenca de Segura, del Duero, del Júcar o de Vigo, que les han dicho que tienen hasta 3 meses con este abastecimiento de agua, cuando día sí día también no se aborda su problema y se habla de otros temas, como dice Mariano, como es la independencia de Cataluña, día sí día también, ¿no? Completamos, venga, Julio. Tenemos aquí un problema, recogiendo lo que decía también Julio antes, de que la política ha cambiado de tener estadistas o gente que se las daba de estadistas a tener políticos que son el que venga detrás que arree. Es decir, este cortoplacismo de yo me preparo la legislatura para los 4 años, los 4 siguientes ya veremos si estoy, y si no estoy, el que se quede detrás ya veremos qué es lo que hace. Claro, como decís todos vosotros, al final el problema de la sequía no tienes que solucionarlo cuando tienes la sequía, sino cuando tú tienes abundancia de agua. Sí que es cierto que esto es una situación cíclica y que en nuestro país hemos vivido sequías bastante graves con anterioridad, pero lo que se lleva estudiando desde hace un tiempo es que nuestro tipo de clima va cambiando a tener temperaturas más elevadas y más secas, y cuando llueve, en lugar de estar sostenido en el tiempo, llueve de forma muy fuerte, de forma torrencial, de forma que no se puede aprovechar ese agua que está cayendo, y en muchas ocasiones se generan muchísimos desperfectos en temas de agricultura, en temas de ganadería, etc. Entonces, viendo que llevamos ya 3-4 años, viendo los índices de lluvia que cada vez son más escasos, esto no es una situación que de repente hayamos llegado al día de hoy y hayamos dicho, uy, tenemos sequía. No, es que se está viendo en los últimos años que esta situación se iba a llegar. Podemos prever mucho mejor cuándo va a llover, podemos prever mucho mejor cuándo van viniendo el tema de los anticiclones, si tenemos filtraciones en los embalses, temas de aprovechamiento, y no se ha hecho absolutamente nada con este tema, hasta que nos encontramos con la situación actual. Y la situación actual, para muchos ganaderos y para muchos agricultores, es de catástrofe absoluta. Es decir, cosechas que se han perdido, que no se pueden aprovechar, que eso directamente incide en los bolsillos de todos los ciudadanos, porque la cesta de la compra se dispara, porque hay que comprar forraje y la alimentación es de peor calidad para el ganado, y al final eso nos termina afectando también a nosotros como consumidores. Nos afecta porque lo que son las centrales hidroeléctricas han dejado de producir. Hay una caída, lo decía Iberdrola esta semana, de un 60% en la producción, con lo cual eso tiene que ser suplido por otro tipo de energías, con lo cual significa que el CO2 aumenta, la contaminación aumenta, la producción energética nos afecta también al bolsillo, a la factura de la luz. Es decir, al final hay una serie de situaciones que nos van afectando de forma negativa por unas malas ejecuciones que se hicieron en el pasado. Y vosotros hablabais antes del tema del Plan Hidrológico Nacional. Y comentaba antes Miguel el tema de Zapatero. A Zapatero se le ocurrió una genial y maravillosa idea de un plan de desalinizadoras y potabilizadoras por toda la costa, que costó un verdadero pastón y que no llegó a ejecutarse al 100%. Y de las que se han ejecutado no se utilizan porque, efectivamente, como decía Julio antes, el coste energético de producir esa agua que se había vendido a los ciudadanos, que iba a ser gratis, porque como hay agua en el mar, la desalamos y la utilizamos. La producción energética de esa agua es brutal. La huella ecológica de ese tipo de producción es brutal. Es decir, había un plan, había una estructura, había un plan que aunaba, como se decía antes, a todas las infraestructuras a nivel administrativo y a nivel de cuencas de regantes, que ahora mismo además están enfrentadas entre ellas y hay conflictos por tema de agua bastante gordos, y se desechó con un carpetazo y de aquellos lodos, o sea, de aquellos polvos, estos lodos, que no tenemos lodos porque no llueve. Que haya una sequía, es decir, imaginemos que esta sequía continúa en los próximos 3 o 4 años. La situación no es que sería catastrófica, sería
ya definitiva, porque se podría recuperar. Efectivamente. Pero eso puede ocurrir, eso puede ocurrir. Yo creo que es muy importante que la gente empiece a recuperar un poquito de memoria. Para eso quizás haría falta una nueva forma de utilizar las nuevas tecnologías, por ejemplo, porque la gente es que está en los 140 caracteres. Muchas personas 280. Están en los 280 caracteres ahora, pero bueno, acaban de pasar, es decir, estaban en los 140 caracteres. Entonces, yo creo que hay cosas que en las que la gente, todos nosotros, deberíamos ponernos a pensar y tener un poquito de memoria en cosas importantes, y a la hora de depositar nuestro voto, pensar que estamos haciendo un ejercicio que es mucho más importante de lo que a veces consideramos y que va mucho más allá de la lucha partidista o ideológica. Este es un caso prototípico. Yo recuerdo que en diciembre del 2007, cuando Zapatero nos había sumergido en una crisis económica brutal, que España estaba, la cesta de la compra subía, por cierto, de forma muy importante, y se les ocurrió la genial idea, como había subido el cordero y el cochinillo, vosotros lo recordaréis, se le ocurrió la genial idea a Zapatero de recomendar que la gente en Navidad lo que debía hacer era consumir conejo. No sé si lo recordáis. Sí. Dijo que el conejo era una carne de sustitución, que estaba a 5 euros el kilo, si mal no recuerdo, y que lo que la gente tenía que hacer era consumir conejo. Bueno, yo creo que ahora pues puede ser que nos recomienden que nos duchemos un día a la semana. O acaben diciéndonos que, yo qué sé, que no sé qué cosa de sustitución pueden inventar. Pero seamos Perdón, Miguel. No, pero creo que de verdad, en serio, la política en este país debería cambiar su paradigma, debería cambiar su referencia de motivación y elegir muy bien los fines. Pero tenemos que ser un poco autocríticos todos, porque los medios de comunicación, que por desgracia suelen en muchos casos ser un fiel reflejo de las ocurrencias, de la realidad, por supuesto, pero de la dimensión que la clase política le da a esa realidad, pues también deberíamos tener algunas alarmas puestas en nuestros respectivos calendarios para decir de vez en cuando, oiga, está lloviendo, qué bien, pero ahora que llueve... ¿Cuál es el mecanismo del elector que hace que considere innecesario retomar una obra que hizo Alfonso XII o Primo de Rivera y reformarla y mejorarla a llevar el AVE a la más recóndita de las provincias? Pues se llama paletismo, ¿sí? Resulta que si tú te presentas a elecciones en no sé qué recóndito lugar y dices, traeré el AVE, y si cumples, si llevas el AVE o si empiezan las obras del AVE, todo el mundo te va a garantizar que, vamos, vas a ser el elegido. Por lo tanto, luego discutiremos si en esa línea, como pasó, por ejemplo, con alguna de las inauguradas en esta locura del AVE, pues hay que cerrarla porque lleva 7 pasajeros. Esto ya ha pasado. No hemos aprendido nada. Rus ganó las elecciones en Alicante diciendo que iba a llevar un Ferrari a casa de cada uno. Y que, bueno, pues que no hacían falta o que se podían haber hecho con esos millones otras cosas que no se han hecho por paletismo, porque queremos tener universidades en todas las provincias, aunque no sean las mejores nunca. Ese es el drama, el verdadero drama de este país. Bueno, si les parece, vamos a seguir atentos en los próximos días, ya les digo, y vamos a estar muy atentos también a la previsión meteorológica, qué es lo que ocurre, cómo transcurre esta sequía, que ojalá que empecemos a poner punto y final. Ojo también a las restricciones del tráfico, las contaminaciones en las grandes ciudades, 16 ciudades de nuestro país en alerta, y de momento tan solo 3 están tomando medidas de algún tipo de calado para intentar bajar esos niveles de contaminación. Bueno, venga, vamos a hablar de la actualidad política. Hoy la jueza Lamela ha recibido los recursos de 2 de sus presos preventivos, tanto del exconsejero del Interior, el señor Forn, como del vicepresidente Oriol Junqueras. Vamos a empezar por este último, que les hemos extractado algunas de las afirmaciones que su abogado, que su letrado ha presentado a la jueza Lamela, en la que le pide que le deje en libertad. Recuerda que acudieron a la Audiencia Nacional ya como exconsejeros o exmiembros del Gobierno de la Generalitat. El objetivo, que no acatar el 155, dice el abogado, aplicación del artículo 155 de la Constitución española, se ha procedido en Cataluña a la disolución del Parlamento con el objetivo que comparte mi mandante de participar en el proceso electoral fijado por el Gobierno de España.
Es decir, que de alguna manera está dando a entender que ya no se considera vicepresidente de la Generalitat al querer participar en el proceso electoral. No vincular, dice, su actuación a la de Puigdemont. Es otro de los titulares que se puede extraer de esta carta cambiada, este recurso. Dice que la actuación en el extranjero de un supuesto gobierno en el exilio de la República Catalana, capitaneado por el creado señor Puigdemont como legítimo presidente del mismo. Esto es lo que decía el señor Oriol Junqueras, que en ningún momento ha dicho que acata el 155, pero sí que daba a entender, al reconocer que ya no era el vicepresidente, que de alguna manera asumía, ¿no?, los efectos que ello tenía. El señor Forn, el exconsejero del Interior, también en la misiva que ha enviado, en su recurso, acata al amparo, dice el artículo 155, su abogado dice de la Constitución, asumió la nueva situación jurídica y cesó en el ejercicio de su función pública, sin aspavientos ni llamadas a la desobediencia. Alega el señor Forn que no hay riesgo de fuga. Dice su letrado que su conducta antecedente de acudir al llamamiento judicial estando en Bélgica desdice todo juicio de pronóstico negativo. No hubo intención de poner en peligro a los Mossos, ni a la más mínima conducta tendente a poner a ese cuerpo al servicio de la imposición de dictados contrarios a la norma. Bueno, ¿qué os parece? Porque, insisto, esto se suma a lo que dijo el señor Turull ayer, al señor Rull. Insisto que estos tres, tanto Rull como Forn como Turull, sumado a Junqueras, éramos, digamos, de los consejeros de los más radicales. ¿Qué os parece? ¿Y hay algún tipo, es verosímil, estas cartas y este retracto de los consejeros? No creen ni en ellos mismos. Ni en ellos mismos. No creen ni en ellos mismos. Es decir, yo he grabado un pequeño editorial hoy para la Gaceta diciendo que esta gente realmente no puede ir a la cárcel. No puede ni debe ir a la cárcel. Existe un atenuante eximente de la responsabilidad en el Código Penal, que es la enajenación mental transitoria. Creo que realmente están enajenados y que estas personas deben ir a un centro para que sean atendidas adecuadamente de su problema. Es decir, de verdad, lo empiezo a pensar en serio. Es decir, esta gente ha declarado la República, ha dicho que ya eran otro Estado, lo han hecho creer a millones de personas. Luego nos hemos enterado que resulta que lo que votaron ese día, la famosa DUI, tenía dos condiciones que fueron luego redactadas por la mesa y firmadas por los componentes de la mesa, que fueron, por una parte, que esa declaración que acababan de hacer no tendría efectos jurídicos. Eso lo dice la mesa en el documento, después de que se habían levantado a cantar el Segadors y a celebrar esa naciente república. La mesa dice que eso no tiene efectos jurídicos, lo que acaban de hacer. Y además no votaron... Obligados por los letrados. No votaron el preámbulo, que es donde se produce la declaración. En el preámbulo, eso no fue sometido a votación. Y cuando Forcadell le ha dicho al Tribunal Supremo cuál era su posición sobre el asunto, le ha recordado esas dos cosas. Y parece que Junqueras, que también estaban en el mismo acto, no recuerda lo que ha dicho Forcadell. Pero es que además han mentido de forma tan tremenda a la población, tan tremenda, que dices, oye, ¿cómo es posible que una parte de la población de Cataluña todavía no haya abierto los ojos respecto a qué tipo de dirigentes políticos tienen? O sea, son capaces hasta de decir ahora que aceptan el 155 para salir de prisión. Y se lo valida la parroquia, que es lo peor, porque en la manifestación esto quedó muy claro. Forcadell. Y la manifestación del sábado. Del sábado famoso, quedó muy claro. O sea, ahí teníamos una señora que hizo apostasía de lo que supuestamente pensaba, que es la principal inductora, la Lady Prusés, y la gente, en lugar de pasarle cuentas y decir, pues como a otros, a Santi sí se las han pasado. Ya no está borrado, como en tiempos de Stalin, sí, de las fotos oficiales del gobierno. En parte. O a muchos otros. Sí, bueno, soy un poco chapucero, sí, pero bueno, es que la práctica estaba un poco abandonada y claro, pues ahora recuperar aquella tradición cuesta. Yo creo que, hombre, no es un problema de tratamiento, porque es que, claro, cuando casi o más de 1 millón de personas, casi 2, necesita de ese tratamiento, ya es una generalización del fanatismo que es imposible de curar. Yo creo que en lo de hoy la posición de Junqueras es patética, porque él alega daño a su imagen por estar en la cárcel. Bueno, oiga, mire usted, esto también le pasaba a Lute. ¿De qué estamos hablando aquí? Y desde luego hay un dato muy importante. Se podía, con cariño, creer que él dice que el 155 lo da por bueno.
haría falta pues mucha capacidad de entendimiento. Pero luego es que no abjura del procedimiento de la declaración unilateral de independencia. Es decir, que si le dejan en libertad, este señor pues tiene vía libre y se presenta a las elecciones. Es muy importante lo que se haga con Junqueras porque es líder de una lista que va a ser la lista más votada según dicen las encuestas. Ya veremos por qué son poco de fiar las encuestas y donde menos en el 21 de diciembre. Lo de Forn, hombre, este tío es habilísimo porque resulta que él se va sin daño de dirigir los Mossos de Escuadra en la fase política, se lo deja trapero, todo el mal rollo y ya se entenderá, y ahora resulta que ha caído el burro y que ha visto que el 155 en el fondo no está mal. Digo yo que a lo mejor dice eso Forn porque en su consejería, en la de Gobernación, si entras, fuera y dentro, da igual, está lleno de pasquines, de pancartas, de cartones que reclaman la libertad de los presos y que se revoque el 155. Y esa es la Consejería del Orden, la de los Mossos de Escuadra, Gobernación, la que dirigía el tal Forn. Y como se te ocurre arrancar uno de esos papelitos, te escrachean, te insultan, te hacen boicot, te dejan aparte, en fin, tremendo. Son funcionarios que paga el Ministerio del Interior, los de esa consejería. No los pagan las cuentas públicas catalanas. Y ya lo peor de todo, me parece lo que hemos averiguado hoy, que es que Montoro le da 10 días a Puigdemont. No hay por qué llamarle Puigdemont reverencialmente, ni honorable a Puigdemont. Simplemente Puigdemont, para un prófugo ya está bien, ¿no? El alias Puigdemont. Bien, pues el prófugo Puigdemont tiene 10 días para no perder la pensión vitalicia. ¿Pero de qué me está contando? Un tío fugado tenía derecho... Tienen que reunir 2/3 partes del Congreso para retirarle los 9.000 pavos al mes que se va a llevar hasta el final de sus días. Pero ahí se tiene que retratar. Pero escucha, ¿sabes cómo tratan en España a alguien que lleva 45 años ininterrumpidos de cotización cuando se jubila? Vamos a ver en qué consiste el sueldo de Puigdemont en una infografía que les hemos preparado. 967 euros, ¿eh? Cuidado con eso. Xavi, que no es solo Puigdemont, que yo fui diputado durante 7 años en el Parlamento de Cataluña. Un segundo. Y tengo derecho. El estatuto del expresidente de la Generalitat, sueldo vitalicio, que es el 80% del sueldo del presidente, con lo cual si como presidente cobraba 140.000 euros al año, exacto, el 80% son 112.000, con lo cual le da sueldo bruto al mes 9.000 euros. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Bueno, que es lo que decía Orcajo, que Cristóbal Montoro ha anunciado hoy, ha pedido que se le informe de ese plazo de 10 días que tiene Puigdemont hábiles a partir del 16 de noviembre sobre si Carles Puigdemont ha solicitado ampararse o no a la ley del Estatuto de los Expresidentes de la Generalitat, esta norma que establece los derechos de los presidentes, que han sido presidentes, que dejan de ejercer sus funciones. Con lo cual, como Puigdemont en este momento se considera presidente del gobierno legítimo, si hace esto, querrá decir que no es el presidente legítimo, con lo cual estará de alguna manera acatando. Ahí se verá si es o la pela o el acatamiento del 155. Pero no es una decisión administrativa, la tiene que aprobar una parte importante del Congreso. O sea que así como para votar la independencia basta con 4 que se pongan de acuerdo, 50 y pico, van allí, votan en secreto y ya está. Pues para quitarle la pensión a un tío que es prófugo de la justicia española, tiene que apoyarlo 2/3 partes del Congreso. A veces, habéis dicho una cosa antes sobre las declaraciones de aquí los exconsellers que le tomaban el pelo a la ciudadanía por desdecirse de cosas que habían dicho. Se la toman a la ciudadanía catalana y se la toman también si pretenden que esto cuele directamente por un arrepentimiento. Porque hay una frase que es, aun discrepando políticamente de su contenido y legitimidad, han acatado expresamente las medidas decretadas al amparo del 155. Si tú discrepas políticamente de su contenido y legitimidad, tú no estás acatando el 155. Es decir, que estos señores, si esto cuela y se sale y se copan titulares diciendo que acatan el 155 y por eso es por lo que finalmente terminan en libertad y pueden hacer campaña, a quien se la han colado directamente no es a los catalanes desdiciéndose, sino a nuestro propio sistema jurídico. Cuidado. Hay un dato que puede ser más determinante para la sección de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que tendrá que valorar estos recursos, y es que cuando estos señores están hablando de que acatan, de que asumen... No, Miguel, que si te ha caído el micrófono, ahora te lo... ¿A mí? Por técnico, sí, enseguida... Venga, Mariano.
Sí, Mariano, y volvemos a ti, Miguel, que te lo pongan bien. Yo creo que hay que precisar también que de lo que estamos hablando es de prisión preventiva, porque claro, aquí no se van a ir de rositas, es decir, tienen pendientes delitos de rebelión, malversación, desobediencia, es decir, de eso van a tener que responder antes o después, y lo que se está hablando es de si pueden salir ahora en esa prisión preventiva que tienen, pues hasta que se concreten los casos y en fin, y qué es lo que están acatando o no, porque es que si no puede dar la sensación de que efectivamente están en la cárcel por no acatar el 155, es que no es eso, o sea, no tiene nada que ver con eso, porque entonces sí que estaríamos hablando de presos políticos, y no es eso en absoluto. Yo creo que lo que están haciendo tanto Junqueras como Ford en este último caso es ni más ni menos que intentar pues una burla, es una burla porque no se lo cree nadie, es decir, no se lo creen ni ellos. Los independentistas han demostrado siempre que les tiemblan las piernas, les han temblado las piernas a lo largo de todo el proceso. Lo han hecho siempre todo con muchísimo cuidado, porque siempre han tenido miedo de acabar como han acabado al final. Y en este caso no es distinto. Quieren evitar la cárcel como sea y a costa de sea, incluso traicionándose verbalmente de sus propios principios. Es una traición. Lo que pasa es que, como decíais, pues a su electorado parece que les da exactamente igual, que les traicionen, que digan lo que no piensan o que se burlen de ellos incluso, como está haciendo Puigdemont en Bruselas, ¿no? Y entonces, pues a partir de ahí, pues vamos a ver, yo a Junqueras le veo pues en su contradicción interna, y vamos a ver si cuela o no cuela, porque la decisión está por tomar también. Lo del tema de la violencia, que no sé si vamos a ver... Ahora lo escucharemos. Lo escuchamos después, minutos, sí. Pues lo podemos comentar después, pero el tema de la violencia, claro, yo cuando le escuchamos a Junqueras, como lo hemos visto antes, decir que él es creyente y que por lo tanto no cree en la violencia, a mí me gustaría pensarlo, los no creyentes, que no son pocos en Cataluña y en su partido, lo que piensan de eso. ¿Qué pasa? Que si no eres creyente, entonces sí que apoyas la violencia. Es decir, son contradicciones continuas y son argumentos que yo creo que la justicia, pues no sé si va a tragar con eso. En este punto yo ya tengo Julio, vamos a dejar que concluya Miguel la reflexión y enseguida Julio retoma. Venga, Miguel. Que yo decía que pienso en los jueces que van a tener que valorar desde la sección correspondiente de la Sala de lo Penal en la Audiencia Nacional estos recursos. Yo, por lo que habéis leído, los retazos que he podido oír, mañana me lo leeré entero, creo que estos recursos son recursos más de orden político, en los que mis colegas abogados intentan salvar los muebles, pero con unas directrices políticas muy concretas de sus mandantes que les obligan a mantener un discurso de cierta ambigüedad para que no queden con el culo absolutamente al aire ante sus electores. Pero si yo fuera juez de la sección que tiene que valorar eso, repararía en un dato muy importante. En derecho penal hay una cosa que se llama, bueno, una figura, para entendernos, que se llama el dominio funcional del hecho. Están diciendo, por una parte, que ellos no forman ya parte, valga la redundancia, del exgobierno. Pero el señor Junqueras no podrá negar que él ha sido el que ha designado, y prestad atención a esto, a la señora Rovira, doña Marta Rovira. ¿Cuál es el discurso que dice, que predica doña Marta Rovira respecto del señor Puigdemont y de los consejeros que están con él en Bruselas y, por tanto, de todo lo que es el exgobierno para nosotros de la Generalitat? Que es el gobierno legítimo. Que es el gobierno legítimo. Y que son mártires. Eso, y muchas más cosas dice. Pues si yo fuera juez, lo que le diría, lo que contestaría, entre otras cosas, al recurso del señor Junqueras, que las parodias, las burlas, los juegos de palabras, los artificios dialécticos, están para lo que están. Pero que cuando uno tiene la capacidad de decidir quién es la persona que le acompaña como ticket del cartel electoral, y cuando uno, sin embargo, está diciendo una cosa, pero su segundo dice otra, que es exactamente contraria o muy poco similar a lo que uno dice, aquí pasa algo. Y no, don Julio, no. No es un problema ni de esquizofrenias, ni de inimputabilidad, ni de trastorno mental. Es simplemente un problema de que son unos canallas y unos fementidos, porque no tienen otro calificativo. Dicho sea lo de canallas, en términos, también lo digo yo, en términos estrictamente políticos, claro. A mí me parece una canallada política que estos señores
no dejen a sus abogados, cada abogado es libre de aceptar la defensa que quiera aceptar, pero a mí, personalmente, si uno de estos políticos me dijera, oye, yo quiero contratarte, le diría, oye, mira, tu dirección letrada la llevo yo, y lo que voy a decir en el recurso, yo te aconsejo que digamos esto. Si quieres salir de la cárcel, tú no puedes decir, yo lo acato y ya veremos cuando esté fuera si lo obedezco o no. Porque la segunda de a bordo que tú has colocado está haciendo manifestaciones permanentes de lo que tú dices en tu papelito. Entonces, ojo, porque los jueces no se chupan el dedo. O si se lo chupan, yo les voy a preguntar, porque puedo hacerlo, ¿por qué al señor Junqueras con estos artificios lo sacan de prisión y sin embargo a mi defendido en el caso Gürtel lo tienen en prisión preventiva con una sentencia no firme y simplemente pues porque se trataba del caso Gürtel, por ejemplo? Fíjate cómo, Miguel, cómo se quejaba amargamente Rull de que había sido trasladado, esposado a la espalda desde la Audiencia Nacional. Coño, ¿y cómo son todos los traslados que están padeciendo todas las criaturas que están en la... Si se quiere evitar eso, hagamos un planteamiento general para todo el mundo, oye, y veamos, sí, es verdad que los traslados, pero para todo el mundo, los traslados en España son manifiestamente mejorables. Y por razones de humanidad, y eso lo digo yo, lo digo y además lo puedo demostrar. Y hay muy poca sensibilidad pública. ¿Mejorables? ¿Qué quiere decir? Que son semitorturas. Que son traslados que se hacen en unas... Eso no es lo mismo que mejorable, ¿no? No, yo lo he dicho en términos, hombre... Es metafórico. Yo lo he dicho en términos un poco educados. Pretendo no... Poner a una persona de una cierta edad con las esposas atadas, muy apretadas en la espalda, meterle en un recinto muy pequeño con paredes metálicas dentro de una furgoneta en la que cada bandazo que pega el vehículo, cada vez que frena, cada vez que se mueve, se da un golpe. Cinturones de seguridad. Se da un golpe contra las paredes. Esto es no conocer el mundo penitenciario. Claro. Mire, estamos de acuerdo que por muy sedicioso que pueda haber sido Junqueras o delito de rebelión, desde luego, pero lo de ponerle las esposas y haberle llevado en esas condiciones, ni Junqueras ni nadie, claro. Pero eso no lo merece nadie. Ojo. Pero ¿qué decía el señor Junqueras cuando era vicepresidente del gobierno de Cataluña y debía conocer las condiciones en que eran trasladados los presos en Cataluña? ¿Decía algo a ese respecto el señor Junqueras? Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Y el traslado de presos, preventivos o no, en España es muy malo, pero en general. Y el trato recibido de alguien que va de la audiencia extremera, que apenas hay 70 kilómetros de recorrido, no puede compararse con el traslado de un preso que va del puerto de Santa María a Zaragoza y que puede pasar 4 días en un furgón. A Pablo Crespo le ha pasado. A Pablo Crespo le tuvieron desde el día 14 hasta el día 18 de cárcel en cárcel, yendo de Valencia a Madrid, pasando por Teruel, Zaragoza, Burgos, Valladolid y Madrid. Hombre, ¿y eso tiene la supervisión de un juez? ¿El ok, digamos? Iba a decir una barbaridad. El juez debería pintar, pero a los jueces de vigilancia penitenciaria, si en lugar de ser Pablo Crespo hubiera sido Oriol Junqueras, aquí los gritos se habrían oído en Pekín. Y todo el mundo se habría rasgado. Ahora, sobre la decisión de conducirle con las esposas, eso sí que es una decisión del juez. Bueno, vamos a ver. Yo pretendía ir en otra ¿Escuchamos dirección. el audio de Junqueras, te parece? Sí, me parece bien. Juez Alamela, Oriol Junqueras, declaración jueves, día 2 de noviembre. Va a declarar en la Audiencia Nacional y hoy se han filtrado las declaraciones tanto de Junqueras como de gran parte de los miembros del exgobierno, del gobierno cesado catalán. Escuchen lo que dice Junqueras y sobre todo cómo decía que él en ningún momento podía aceptar las acusaciones de sedición, de llamamiento a la violencia, de convocatorias tumultuosas, porque él es creyente y como creyente rechaza la violencia. Escuchen. Si tiene constancia o hay certificación en qué destino tuvieron esas cantidades. Deduzco que la cifra hace referencia a una partida presupuestaria de, si no me equivoco, de 6,2 millones de euros, de la cual, que yo sepa, y creo que lo sé bien, hay certificación de la intervención desde antes de que nosotros formásemos parte del gobierno, de que todos los gastos han cumplido siempre los preceptos que corresponden y que nunca se ha gastado nada que no correspondiese.
también le quería preguntar, en relación a la participación, inducción o preparación de actos de naturaleza violenta o de ejecución de acciones de forma tumultuaria, ¿usted tiene conocimiento, ha promovido esas acciones que se describen en la querella? No, y nunca, y jamás, y por muchas razones, y una de ellas también es por convencimiento personal y por convencimiento de todo tipo. Yo soy creyente y por lo tanto cualquier cosa relacionada con la violencia me parece fuera de lugar. Si usted ha tenido tiempo material para preparar su estrategia defensiva con este letrado. No, porque lo recibimos ayer por la mañana, hacia las 10 de la mañana aproximadamente, más o menos, y porque ayer era un día festivo, porque tuvimos que preparar el viaje hacia aquí a Madrid, por múltiples razones, pero no. Bueno, Oriol Junqueras ante la jueza Lamela hace exactamente, hoy es día 21, ¿no? Pues hace 19 días. Pues ha mentido y yo creo que eso se puede demostrar ya, porque resulta que en el juzgado, en la Audiencia Nacional y en el Supremo consta la declaración de la secretaria letrada de la Comisión Judicial que fue a la Consejería de Economía que dirigía ese señor, Oriol Junqueras, que llegó allí a las 8 de la mañana y que ella cuenta y firma, al final de la declaración, cuenta y firma que cuando llegaron a las 8 ya había gente con cámaras filmándoles y gente con banderas a la puerta de la Consellería. Es decir, alguien conocía del interés de esa comisión judicial decidida por el magistrado del 13, que usted, don Miguel, creo que conoce. Conozco muy bien y conozco a la secretaria. La señora secretaria letrada de esa comisión judicial dice que entre las 12 y la 1 aparecen dos personas. Gabriel Rufián, el de las esposas que va a ver indecorosamente a Rajoy en el Congreso, y, todo eso, sí. Y Oriol Junqueras, este caballero, y que hacen una soflama a las masas, que a partir de sus intervenciones empiezan a gritar y a cantar "no pasareu", que quiere decir "no pasaréis". Y a partir de ese momento las masas gritan, se encabronan, empiezan a hacer lo que sabemos que hicieron en los coches de la Guardia Civil. El de TV3 se sube al techo de uno de esos coches, lo destrozan, orinan dentro, se llevan los documentos que estaban en parte incautados en esos vehículos, roban los macutos, alguno de ellos con algún cargador, en fin. Eso lo produce la intervención de Oriol Junqueras, que no puede decir que es ajeno a ese pronunciamiento violento, porque eso técnicamente, y en el derecho español, se llama retención ilegal, como esta señora precisamente recuerda en su declaración. Y es por ello que llama esa señora y los guardias civiles al juez de guardia en Barcelona y le dicen: oiga, que aquí está pasando esto y somos una comisión judicial, a la que no le dejaron ni ir a por comida, que estuvieron ahí con 5 bocadillos que les dio una Mossos d'Esquadra que se, como dice la secretaria, se compadeció de ellos, para 20 que componían esa comisión judicial, que estuvo ahí hasta las 3 de la mañana, excepto su caso, que pudo abandonar un poco antes. Pero ¿cómo abandonó, por cierto? Bueno, camuflada pues mira, entre la gente del teatro aledaño. Si quieres lo cuento. Cuéntalo. Los Mossos le dicen, le damos escolta hasta la esquina de la calle Diputación. Esto está en la calle Gran Vía, una esquina. Y a partir de ahí, por su cuenta, señora. Y la Guardia Civil le dice: ni se le ocurra, que hay ahí abajo hay 3 o 4 mil personas que la van a ver salir, la van a seguir, ni se le ocurra. Claro, ella afloja, pero es tanta las ganas que tiene, la presión que sufre y las horas que lleva allí dentro, que los Mossos d'Esquadra le dicen: mire, hay una opción, no hay puerta que nos comunique, pero aquí detrás hay un cine que fue teatro, creo que es el Coliseum el que hay detrás. Mire, usted trepa por este tejado, salta por aquella alcantarilla, se encarama a no sé qué sitio y ya la acompañamos, y luego ya estamos entre el público de ese sitio de espectáculos y se funde entre ellos y desaparece. Dice que nunca ha sido tan humillada cumpliendo un mandato judicial como en esa ocasión. La Guardia Civil no se lo recomienda y usted se puede caer, tener un problema y no lo haga porque esto es arriesgado. Pero al final es tal la desesperación de esta mujer que dice: a ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? Se pone intrépida, salta a la valla y por suerte no ocurrió nada. Bien. Pero hombre, lo de Junqueras es de una cara dura, con esa vocecilla como de Mosén, al explicarlo, alude a... Es la que tiene, sus creencias. Es la que tiene habitualmente. Julio, yo creo que poco a poco ellos, como
suele pasar tantas veces en la vida, han ido reflexionando. En la reflexión que yo hago, habiendo asistido pues casi al minuto de este proceso, como Javier Horcajo demuestra que ha hecho esta casa, es decir, que conocemos muy bien el timing, ¿no?, el proceso, ¿no?, de todo este asunto, yo he llegado a la conclusión de que, gracias a Dios, que se han adelantado en la DUI 5 años. Porque si esta gente no se adelanta como han hecho, no se precipita como han hecho, y como ellos ahora mismo reconocen que no había una mayoría social, están diciendo en su argumentario, para hacer esta declaración de independencia de la República Catalana, si no se hubieran anticipado, y también, como ha dicho Pablo Iglesias en alguna ocasión, en 5, en 6, en 7 años hubieran tenido una mayoría social tan importante, tan fuerte, que hubiera sido prácticamente imparable un proceso como este. Respecto al tema de la violencia... ¿Pueden tener? Un momento, por continuar con el argumento. No, ahora creo que tenemos que... de entrada hay una vacuna, ¿vale? Una parte de la sociedad catalana ha hecho algo que no había hecho jamás. Ha salido a la calle con la bandera de España y ha demostrado sus sentimientos públicamente, los ha mostrado. No había pasado nunca, Miguel lo sabe muy bien. Eso en Cataluña no había pasado nunca. Ahora ha ocurrido. Eso no es un tema menor, no es una anécdota. Allí hay un asunto de fondo potentísimo que hace que en el futuro, sea quien gobierne, la capacidad de la otra parte para demandar que sean respetados sus derechos se ha incrementado exponencialmente. Cuando hablan del tema de la violencia, ellos se han debatido en todo momento el tema de la violencia entre... Si somos violentos, utilizamos la violencia como lo hizo ETA en el País Vasco, como lo han hecho otros grupos, efectivamente le vamos a generar un problema muy gordo al gobierno español y lo vamos a sentar probablemente tarde o temprano a negociar. Pero vamos a tener enfrente a todos el resto de países. Es decir, los movimientos violentos no van a ser percibidos como puede ser una revolución de las sonrisas, que es lo que han pretendido enseñar al mundo. Entonces ellos se han dividido entre, es decir, usamos la violencia, tenemos a la CUP para hacerlo, tenemos organizaciones juveniles para hacerlo, podríamos hacerlo, ¿vale? Incluso el soporte de algunos grupos extremistas vascos. Pero no lo han hecho porque ellos han preferido presentarse al mundo como una revolución de sonrisas antes que optar por la violencia. No, pero ha sido una pura cuestión estratégica. No ha sido una cuestión moral, ha sido una cuestión estratégica que puede cambiar de un día para otro. De todas formas, en el... Un momento, Miguel. Julio pedía la palabra anteriormente, y Mariano y Miguel, venga. A ver, yo creo que si os acordáis de lo que hablábamos con el tema de la sequía, de que tenemos políticos que miran el corto plazo y no miran el largo plazo, esta vacuna que dice Julio que ahora ha empezado a ponerse de gente que por primera vez ha salido a la calle en Cataluña para decir, oye, ya está bien, yo estoy aquí y no contéis conmigo, de forma ridiculizante, como cuando hablaban de que había una mayoría silenciosa que no aparecía por ningún lado, es decir, esa mayoría silenciosa ha dejado de ser silenciosa y ha salido a la calle para dejar de ser silenciada y ridiculizada como hasta la fecha. La situación que tenemos actualmente, en dirección al 21D y lo que nos espera después, no es de políticos estadistas, no es de gente que quiera coger el toro por los cuernos y cambiar la situación que tenemos. En Cataluña... Aquí y allí, ¿no? Aquí y allí, pero especialmente allí, ¿vale? Es decir, en Cataluña la situación a la que se ha llegado, no se ha llegado tampoco como la sequía del otro día para hoy. Es una situación que viene porque tenemos una televisión que campa a sus anchas y se dedica a hacer propaganda y es una de las televisiones más vistas en Cataluña, que se dedica a generar una línea de pensamiento concreto. Tenemos el tema de la educación con diversas denuncias sobre el tema de adoctrinamiento, hemos visto los vídeos, está ahí. Al final tenemos al Partido Popular a nivel nacional hoy en el Congreso y a Ciudadanos hoy en el Congreso presentando cada uno por su parte la que creían que era la receta para acabar con el adoctrinamiento en la educación en Cataluña. Parches, en cualquier caso, ninguno de ellos aborda una recuperación de competencias para el Estado para acabar con esta situación, ninguno de ellos aborda con el tema de TV3 una intervención directa para evitar este tipo de propaganda metida directamente en los telediarios.
ninguno de ellos aborda problemas que se pueden estar dando en Cataluña que nos han llevado a la situación actual. Es decir, todos son pequeños parches para contentar, pequeños parches porque en un momento dado no serán mayoría y podrán necesitar al PNV y podrán necesitar al PDeCAT o podrán necesitar a cualquier pequeño partido que en un momento dado les apruebe unos presupuestos a cambio de cualquier tipo de situación. Es decir, que el problema que tenemos es que todo esto que se ha despertado inicialmente puede terminar otra vez silenciado, pero por hartazgo. Es decir, gente que diga, esta gente que me dijo que me iba a solucionar el problema, que iba a estar a mi lado, al final no lo está, y esa gente decida otra vez volver a quedarse en casa y desligarse completamente de la situación política. Y al final, esta gente terminará, los nacionalistas terminarán teniendo esa mayoría social que ahora mismo no tienen. Bueno, enseguida damos la palabra a Mariano, pero me gustaría escuchar a algunos otros consejeros. Vamos a dejar al señor Santi Vila, digamos, el que renunció justo antes del día anterior a la proclamación de independencia, para el final. Pero sí que me gustaría escuchar a Romeva, a Bassa, a Rull, entre otros también, y incluso a Forn, en sus declaraciones ante, insisto, la jueza Lamela. Vean qué es lo que dijeron entonces y cómo verbalizaron la situación y la declaración unilateral de independencia. Vean. Pues menos de 24 horas. La verdad es que no he tenido ni tiempo de valorarla, no he podido leerla con detenimiento. No deseo declarar porque no he tenido tiempo de hacer la defensa. A mí me citaron ayer a las 4 de la tarde. Tuve que organizar la venida aquí a Madrid, a hablar con usted para decir que la había recibido y el transporte y todo. Llevo 25 años militando en la objeción de conciencia, en el pacifismo. ¿Ha dado en alguna ocasión instrucciones o algún tipo de consigna para que los Mossos dejaran de obedecer algún tipo de mandato judicial, dejaran de cumplir sus obligaciones legales? No, al contrario. Siempre he dicho que me gustaban los mandatos judiciales, tenían que cumplirse. No, al contrario. Este último es interesante. El señor Forn, me gustasen o no, los mandatos judiciales tenían que cumplirse. Y nosotros, evidentemente, como les decía al comienzo, la hemeroteca es juez de todo el mundo. Y, por ejemplo, señor Forn, el 11 de octubre del año 2017, en un medio de comunicación, a pregunta concreta de si podría producirse un enfrentamiento entre Mossos con Policía Nacional y Guardia Civil, usted contestó que si hay buena voluntad, abro comillas, y se acepta la nueva realidad política, es decir, la de la República Catalana, no habrá ninguna colisión entre policías. Y también, dijo usted, señor Forn, preguntado en el mes de julio y en el mes de septiembre sobre qué iban a hacer, si los Mossos iban a permitir votar con tranquilidad en el referéndum del 1 de octubre, usted dijo, y vuelvo a abrir comillas, que los Mossos cumplirán la ley y permitirán votar el 1 de octubre, independientemente de lo que digan los jueces. Y además, usted lo verbalizó. Nosaltres tenim una policia que vol ser una policia normal, com totes les policies del món, i la funció de les policies no és decidir quan es pot votar i quan no es pot votar, sinó garantir que la gent pugui votar en plena llibertat i en plena seguretat. Aquesta és la feina que tenen atorgada les policies a tot el món. Bueno, y todo esto el señor Forn, ante la jueza Lamela, no se atrevió a decirlo. Venga, Mariano. No, pero es que además están los hechos, porque por mucho que cambie de opinión y que diga unas cosas unos días y después otros días, están los hechos del 1 de octubre y todo el mundo pudo ver la actuación de los Mossos durante aquella jornada del referéndum ilegal. Es decir, los hechos están ahí y los puede ver cualquiera. Pero hemos escuchado también a Romeva hablar de objeción de conciencia, de pacifismo. Antes hemos escuchado a Junqueras diciendo que él no es partidario de la violencia porque es creyente. Es decir, lo que intentan, evidentemente, no es evitar, sortear el delito de rebelión, que en el Código Penal pues incluye que haya violencia, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que el fiscal ahí también lo ha dejado claro, que la violencia no tiene por qué ser una violencia armada, ni una violencia de dar un puñetazo, una violencia física. Es decir, si no es violencia lo que han hecho estos señores en Cataluña, de romper por completo la sociedad, de impedir que estas Navidades familias enteras puedan celebrar juntas la Nochebuena o el día de Navidad, porque es que se pelean, están absolutamente divididas las familias, la gente que está sufriendo, hay mucha gente que está sufriendo en Cataluña por esa ruptura, no solamente la sociedad en general, porque muchas veces hablamos en un plano abstracto, son familias, son amigos, son, es decir, de todo tipo, en partidos, en la sociedad en general. Es decir, eso es violencia social, y esa violencia
que es muy grave también y es la que se quiere tener en cuenta, o la que se pretende tener en cuenta a la hora de juzgar el delito de rebelión, esa violencia de romper el Estado de Derecho y de intentar un golpe a la democracia, como han intentado estos señores, pues esa violencia, los responsables son Junqueras, a pesar de que diga que él es creyente, y el señor Romeva cuando habla de pacifismo y de objeción de conciencia. De pacifismo nada, han sido violentos y ahí están los hechos también. Bueno, decía Julio Ariz antes que hay un hecho diferencial y es que gran parte o muchas personas en la sociedad catalana, esa parte silente, ha salido, digamos, del armario, ha empezado a ondear la bandera española. Y eso, Mariano, se reflejaba en la encuesta que publicabais, que me parece interesante. Si toda esa gente, digamos, que ha salido, digamos, del armario en Barcelona, ha empezado a votar, según la encuesta que publicabais en el ABC, ojo, porque, por ejemplo, Ciudadanos se sitúa tan solo en intención de voto. Ellos luego ya saben que la ley electoral da escaños a unos y a otros y se, digamos, potencia o beneficia a las regiones más independentistas. Pero a solo 8 décimas, por ejemplo, de Esquerra Republicana. Con lo cual, ese vuelco no es del todo imposible a raíz de lo que decía Julio, ¿no? 82% de participación. Hablamos de eso. Eso es una participación histórica y en esta encuesta que publicamos en ABC se ve además que llevado ese porcentaje de estimación de voto a una estimación de porcentaje de voto a una estimación de votos reales, en realidad lo que está, los votos que separan a Ciudadanos de Esquerra Republicana son 34.000 votos. Es decir, las elecciones, por mucho que 34.000 votos separan a Ciudadanos de Esquerra, que es el primer partido en las encuestas. Si lo mides en votos, sí. Si lo mides en el reparto pasado por la ley. Claro, exacto, porque ahí hay 2 provincias, Lleida y Gerona, que están mucho más premiadas con la ley DON. Claro. Entonces, eso complica muchísimo el reparto de escaños y el peso que pueda tener Ciudadanos, por ejemplo, en Barcelona o en Tarragona. Pero sí, las elecciones desde luego no están decididas. Es decir, muchos dan por hecho que van a ganar los independentistas. Para nada. Es decir, va a depender de poquitos votos. El tema del reparto de votos aquí, es decir, en Cataluña no hay una ley electoral propia catalana porque no les interesa, porque utilizando la ley electoral a nivel nacional salen más favorecidos y nunca han llegado a ponerse de acuerdo con una ley electoral propia catalana porque saldrían menos favorecidos que con la ley española. Pero si en el País Vasco son 25 escaños por provincia y Vizcaya tiene 1 millón y pico de habitantes, tiene 25 escaños y Álava tiene 300 y pico mil y tiene 25 escaños. Es decir, que es que en las comunidades autónomas, por razones políticas, y todos conocemos por qué se hizo así en Cataluña, por qué se hizo así en el País Vasco, pues se han hecho cosas que no sirven para tomar determinadas decisiones, sirven para otras cosas, evidentemente. A mí me gustaría cuando pudiera decir dos cosas a este respecto. Como si don Miguel, cuando quisiera no pudiera hablar, no estuviese aquí vetado o se le silenciara constantemente, pero bueno. Me has postergado sucesivamente 2 veces en este turno, pero no voy a tomártelo en cuenta. Venga, don Miguel. La primera, no será la primera vez que yo diga en esta tertulia que a mí me parece que pese a todo lo que se pueda presumir que se va a dar de favorecimiento del voto antiindependentista, yo considero que estas elecciones son elecciones precipitadas. Lo he dicho en más de una ocasión aquí. Creo que son unas elecciones hechas porque falta testosterona política en los partidos constitucionales, en el PP, sobre todo en el PSOE, y porque creo que también, llevados de esa convicción de que las encuestas pueden favorecer un crecimiento tanto del PSC como de Ciudadanos sobre todo, y un mantenimiento más o menos, salvar los muebles del PP, les han llevado a no asumir que la sociedad catalana está transminada de la enfermedad independentista y que eso habría que revertirlo y que para eso se necesitaban por lo menos como mínimo 6 meses, y yo pienso que 1 añito no nos habría venido nada mal. ¿Por qué? Porque si hubiera habido los pulmones suficientes por parte del señor presidente del gobierno para decirle al señor Sánchez, oye, no podemos, hasta que no se revierta todo el mal, toda la mentira que se ha inoculado en esta sociedad, no podemos hacer unas elecciones. No hay tiempo material de descubrir todo lo que estos señores han hecho de malo, de feo, de delictivo en todo el tiempo que han gobernado. No hay tiempo en 54 días. Eso, ojalá que no nos tengamos que arrepentir. A lo máximo que se puede aspirar es a que Ciudadanos, PP y PSC tengan un resultado parecido al que puedan tener
los de Puigdemont. Sí, la suma de los otros. La suma de los otros. Pero en ese caso la señora Colau tendrá la llave. ¿Para hacer qué? No lo sabemos. Ya veremos, Miguel, porque desde luego el voto silente o silenciado, como quiera, puede dar la sorpresa y desde luego está muy movilizado. Ojalá. El voto no Pero déjame acabar. Venga. En cuanto a la ucronía que suscitaba don Julio Ariza respecto de qué habría pasado si estos señores hubieran sido lo suficientemente pacientes como para esperar 5 años, yo puedo estar de acuerdo, Julio. Puedo estar de acuerdo en que efectivamente eso es así. Pero en ese caso también tendrás tú por lo menos que estar de acuerdo conmigo en que a quienes habría que imputar ese resultado terrible, habría sido al señor Rajoy, que de haber continuado en la presidencia llevaría 10 años haciendo caso omiso a los que pedíamos amparo desde Cataluña, y a los sucesivos dirigentes del PSOE, que han venido haciendo también caso omiso a la gravedad de la situación. Y concluyo. Hoy el esperpento de que no se pueda hacer uso de la alta inspección para reconducir la situación educativa. Hombre, que Ciudadanos y el PP no se pongan de acuerdo, a mí me parece mal. Que el señor ministro de Cultura, cuando Tony cantó todo lo que cantó, a mí, yo cuando oigo ese vídeo de vez en cuando, yo lo oigo de vez en cuando, digo, qué poca vergüenza tenéis, señores del Congreso de los Diputados, que estáis asistiendo a muestras evidentes y que no hacéis caso. Es que no hacen caso. Ya acabo, ¿eh? Bueno, Miguel, ojalá que pudieras ver lo que tenemos aquí delante, pero te lo voy a describir. Fíjense, señores, qué fantástico coleccionable tenemos aquí. Las constituciones españolas, atención, todas las que hemos tenido en nuestro país. La del 12, la de 1867, 1845, 1869, del 76, la de 1931 y la de 1978. Ya lo saben, la pueden adquirir con nosotros. Julio, ¿qué tenemos entre manos? Porque fíjense qué preciosidad y qué fantástico lo que tenemos aquí en miniatura, todas en edición de coleccionable. Julio. Que son una preciosidad. Yo es que cuando vi me pareció una grandísima idea, y en el momento en el que estamos en España, muchísima más, ¿no? Para la gente que puede tener, por lo menos, la necesidad de saber por qué estamos aquí, desde dónde hemos venido, qué ha ido pasando desde el punto de vista constitucional y de los derechos y las libertades de este país. Y luego es que están hechas con un mimo, son unos libritos pequeños con unos grabados. Un regalo formidable. Sí, ¿cómo es de tamaño eso? Muy bonito. Son de tamaño bolsillo prácticamente. Sí, no, incluso más pequeño, de bolsillo. Son efectivamente las 7 constituciones que hemos tenido hasta la fecha, y Miguel, todas con ilustraciones de la época y bueno, y que desde luego para conocer la historia de España, cómo hemos llegado hasta aquí, bueno, ¿cómo lo pueden conseguir? Llamando, como tienen en sus pantallas, al teléfono del Club de Amigos, al 91 616 2464, 91 616 2464, o escribiendo a la dirección del club, club@intereconomia.eu. Y el precio, don Miguel, que te vas a caer de la silla, 99 euros. Las 7 constituciones de nuestro país en este coleccionable fantástico que viene en un estuche, en una caja preciosa. Yo creo que es un fantástico regalo de Navidad. Transporte incluido. Efectivamente, ahí lo pone. Incluye gastos de envío en la península y Baleares en un plazo máximo de 48 horas. Encima, somos rápidos aquí como... Yo como creo yo quiero en la generosidad... ¿Tú quieres 2? Yo quiero 2. ¿Las pagas ya o llamas al teléfono? Las pago. Pues venga, págalas. Si lo tienes ya, la pagas ya. No, Miguel, por favor. Miguel, llama el número de teléfono y ahí te atenderán. Además, te vamos a hacer un descuentito a ti. ¿Ah, sí? Hombre, yo como creo en la generosidad del Club de Amigos de Intereconomía, voy a hacer una sugerencia de regalito para Navidad a los que pidan esto, que es un cubo de Rubik para jugar a ver cómo va a ser la reforma constitucional que propone el PSOE. Sí, efectivamente. No, de todos modos, Javier, fíjate... Un momento, que tenemos que ir a publicidad. Bueno, ya lo saben, fantástico regalo, 99 euros, estamos en vísperas de Navidades y lo pueden conseguir, y desde luego con la que está cayendo, en vísperas, por cierto, del Día de la Constitución, de su aniversario. Pausa de publicidad y regresamos. Atención, porque todas las empresas independentistas que se han venido lucrando del proceso independentista, ahora parece ser que están reculando, están agachando las orejas, plegando las alas y diciendo que no son lo que durante tantos años han dicho que son, como por ejemplo Tous, Nutrexpa, muchísimas empresas, empresarios con nombres y apellidos, los Carulla. Bueno,
el informe que tenemos preparado. Lo vemos a la vuelta de la publicidad. Atención, no se lo van a creer, pero Miguel Durán vuelve a pedir la palabra. Esto es algo absolutamente impensable. Señores, para decir que acabo de dejar 100 pavos... ¡Ay, la copa! Cuidado, Julio, retírala porque... 100 pavos, 100 machacantes a cambio de este estuche que hoy me llevo porque es mío, porque, señores, yo lo he comprado a despecho del inglés, quiero decir, a despecho del señor Vance, de don Gonzalo, que no quería dármelo, pero yo le he puesto encima de la mesa 100 euros e incluso como vale 99 le he dicho el euro para ti. Cuidado que yo lo valoro mucho. Bueno, vamos a seguir hablando de pelas, de pasta, si les parece, y hablamos de empresas del entorno independentista, que parece que de alguna manera ahora están reculando y están diciendo cosas que, en fin, que no se corresponden a la realidad, que sus hechos y sus obras de los últimos años pues se contradicen. El jueves pasado les presentamos un informe elaborado por nuestra compañera Patricia Tenorio, muy pormenorizado. Por cierto, incluía a una empresa, a la dueña de Colacao, que nos ha llamado y ya quería hacer una matización. Ahora les diré cuál es la matización. Pero vamos a seguir viendo más empresarios catalanes que se han beneficiado, evidentemente, del mercado español, del resto de España, y que ahora, digamos, están diciendo lo contrario. Vean esta segunda parte del informe. Hay empresarios a los que no les cuesta reconocer su lealtad al movimiento separatista. Quizá el que menos lo oculta es uno de los socios fundadores de Mediapro, Jaume Roures, quien paradójicamente ha creado su imperio en el resto de España. 252 millones de euros de beneficio, 1.479 millones en ventas, amo y señor del fútbol, vinculado a 73 sociedades distintas. Su nombre aparece sistemáticamente en todas las plataformas de apoyo al proceso soberanista desde hace años. Una plataforma que defendía el referéndum del 1 de octubre y que ha financiado la emisión de un documental producido. ¿Adivinan por quién? Por Mediapro. Eso debió pensar Josep María Mainat al ponerse también del lado de los independentistas. Mainat, productor de televisión multimillonario y fundador de la conocida Yes Music, factoría que ha generado productos de enorme éxito en televisión como Crónicas Marcianas u Operación Triunfo. El mismo Mainat que formara parte de la lista de Junts pel Sí en las elecciones catalanas de 2015 en Barcelona, asegura ahora que está dispuesto a hacerlo de nuevo si se lo propone Esquerra Republicana. Pero no solo es público su perfil político, sino que se despachó así de a gusto en su perfil de Twitter. Y todo esto por la decisión de la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, de enviar a prisión al ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y varios exconsellers el pasado 2 de noviembre. Tras esto, de hecho, en redes sociales ya se ha llamado al boicot de su buque insignia Operación Triunfo, que en estos momentos emite Televisión Española. Y Tous vuelve a ser noticia. Se les acusa de comulgar con el independentismo por sus vínculos personales en determinadas fiestas que ya les mostramos. Ahora los Tous han dado un paso más allá en su lavado de imagen y han decidido expulsar de su fundación Rosa Oriol a Pilar Rahola y Elena Rakosnik, esposa de Artur Mas. Tanto Rakosnik como Rahola ya han sido informadas de la decisión por su amiga, la monja de cabecera del independentismo, Sor Lucía Caram, impulsora de la fundación y hoy vocal de la misma. Pero ya se lo mostramos, no son los únicos empresarios que alardean de ser independentistas. Arroz Nomen, el grupo Nutrexpa que produce nocilla, paladino, batidos OK. Grupo Agrolimen, que abarca marcas como Gallina Blanca y Vicenturi, o las marcas de comida rápida Pansan Company o Bocata. Bueno, hemos hecho un recordatorio del informe que emitimos el pasado jueves. Bueno, en ese informe se decían que, entre otras empresas, pues Coca-Cola, Nocilla, OK, que pertenecen a Idilia Foods. Idilia Foods, a su vez, pertenece a Nutrexpa. Pues bueno, se nos han puesto en contacto desde Idilia Foods diciendo que ellos, que Coca-Cola, que Nocilla, que OK, que Paladín no son en absoluto independentistas. ¿Por qué nosotros dijimos que eran independentistas? Entre otras cosas porque nos había llegado a la redacción y eran innumerables los rumores y las certezas incluso que varios medios de comunicación de que, por ejemplo, entre otras cosas, los hermanos Ferrero, que son el consejero de ellos, Javier, de Idilia Foods, había ido durante varios años a las diadas al 11 de septiembre. Pues bueno, desde Idilia Foods niegan
que Javier Ferrero haya ido nunca a una manifestación independentista. Y encima nos han pedido que publiquemos una fotografía donde dicen que a raíz de esta fotografía es donde se empezó, que por cierto la Gaceta ya la desmontamos para que vean que nosotros no tenemos nada contra Idilia Foods, pero que bueno, que decían, atribuían una de España, un cartel que había hecho Esquerra Republicana, alguien en internet, según Idilia Foods, lo manipuló y puso la palabra Nutrexpa, con lo cual en la Gaceta publicamos esta información, Nutrexpa, víctima de una campaña de manipulación separatista de su imagen. Dicho esto, esta aclaración, evidentemente, Idilia Foods, hemos hecho la aclaración. Yo conozco desde hace muchos años a la familia Ventura y a la familia Ferrero, que son los originarios de la marca ya histórica Colacao, y no los veo en el independentismo, francamente. Yo puedo incluso poner el colofón. Yo soy aquel negrito del África tropical que cultivando cantaba la canción del Colacao. ¿Sigo? Sí, sí, no, pero ¿qué quieres decir con esto? Más allá de que suscribo lo que ha dicho Javier Horcajo, porque a mí también me consta que esos señores no han estado implicados en eso. Bueno, y que el Colacao me gusta. En cambio, quien sí estuvo... Venga, entonces vamos a hablar de los que sí, de los que tenemos certezas. Hablamos de Rouras, hablamos de Mainat, hablamos del grupo Nomen, hablamos de los Carulla, hablábamos, por cierto, de Tous, que por cierto, hoy Julio Tous, saben, las famosas joyas del Osito, ¿no?, que tenía una fundación, pues hoy, digamos, se han querido desvincular del independentismo, haciendo que la monja Sor Lucía Caram, que era una de las vocales de la fundación, la punta de lanza del independentismo. No, era la presidenta ejecutiva. La vicepresidenta era la mujer de Mas y la que ejercía el mando era Sor Lucía Caram. Que sigue siendo. Sor Lucía Caram va a seguir dentro de esta fundación, vinculada a Tous, pero se ha encargado a dos personas, entre otras a la exmujer de Artur Mas, quien ya no va a estar, y a Pilar Rahola, que como saben es la periodista espada, la punta de lanza del independentismo. Bueno, es que es periodista tampoco. Otra manifestación más de que es que realmente ni ellos mismos se han creído lo que estaban haciendo. Es decir, no se lo creyeron cuando votaron en secreto en el Parlamento, pero es que toda esta gente que ha vivido de crecer en el entorno de Jordi Pujol, de su familia, de Artur Mas, de esos negocios que todo el mundo conocía pero que nadie denunciaba porque algunas migajas caían en algunas partes de Cataluña. Bueno, todas esas personas pues ahora se están desdiciendo. Esas personas están reculando y muy mal tienen que ver el asunto para que los Tous estén haciendo esto. Hoy leía en alguna parte que un 23% de los españoles dicen ya no consumir o preferir no consumir productos catalanes. Sin duda alguna, probablemente a gente como Tous o a personas que, depende del consumo del que estemos hablando, pues habrá personas más sensibilizadas hacia ese tema en determinadas capas sociales o capas culturales y habrá empresas que estén saliendo más perjudicadas que otras. Tous debe ser uno de esos casos y están tratando probablemente en este momento de tapar todos esos agujeros en una campaña que además para ellos es fundamental, que es la campaña de Navidad. No me sorprende que los Tous, que son evidentemente gente práctica, esté tomando esas decisiones. De todos modos, cuando habéis hablado antes del tema de la prisión de toda esta gente, yo quiero haceros una reflexión de cara al futuro. Tened la seguridad de que no vamos a tener a esta gente en la cárcel en el futuro. Es decir, si alguien cree que vamos a tener... ¿A corto o a largo? Pues estamos hablando de pocos meses. Es decir, España no se va a poder permitir el lujo de tener a esta gente en la cárcel en los próximos meses. ¿Eso es un lujo, don Julio? No va a poder... Sí, va a ser un lujo, Miguel. No van a estar en la cárcel, Miguel. Pues entonces que se lo den a las empresas que fabrican artículos de lujo. Vamos a ver, van a moverse entre dos criterios. Uno, es España, desde el punto de vista de ellos, un Estado represor y vengativo que mantiene a unos tipos que nunca hicieron nada violento en la cárcel. Dos, los propios que le van a decir, oye, o sea que los sacas de la cárcel y un grave delito te puede salir gratis en este país. Van a ser los dos argumentos que se van a mover. Mire usted, en esos Julio, dos argumentos... Solo una matización de orden estrictamente penal. Es posible que haya muchas opiniones divergentes en materia del delito de rebelión. Es posible incluso que la participación que se pueda atribuir al señor Junqueras en eso que ha descrito muy bien Javier sea opinable desde el punto de vista de si él tenía el dominio funcional de aquellos hechos. Pero verán ustedes, hay otros delitos
que son, por ejemplo, el de malversación de caudales públicos, que como se demuestre que es cierto que esas personas han derivado recursos públicos hacia fines absolutamente excluidos de aquellos conceptos presupuestarios en los que esos fondos estaban incluidos, mi querido don Julio, yo no sé si habrá lujos, pero si hay gente que tenga agallas como tenía el fiscal Maza de sostener la legalidad... Mira, déjame hacerte, como me haces tú, dos matizaciones a lo que has dicho. Si eso es así, y han estado malversando durante muchos años desde la Generalitat, alguien tendrá una responsabilidad invigilando sobre ese asunto. Ya, pero... ¿Vale? Ya, no, pero... No. Tendremos que tener alguien que acuse de eso. Bien, pero... Que los jueces no toman decisiones. Pero es que hay dos partes siempre, todo el proceso. Y entonces, si unos han estado malversando y otros han estado permitiendo que malversaran... No, eso es muy opinable, Julio, eso es muy opinable. Yo opino que no es lo mismo... Cuenca que Cuenco. Y segundo, ¿vas a hacer una reforma constitucional tal como probablemente todos en esta mesa creemos y vamos a ir a a una pacificación de Cataluña, a una normalización con todos estos tíos en la cárcel en los próximos años? ¿De verdad lo creéis? Yo no digo lo que tenga que pasar. Lo que estoy avanzando es lo que creo que va a pasar. Habrá que hacer muchas filigranas. No es que tenga que pasar, va a pasar. Habrá que hacer muchas filigranas y en ese caso habrá voces que se levantarán, entre ellas la mía, para decir, oiga, cuidadito. Con la venia del letrado quiero recordarte dos detalles. Uno muy importante. Es que no fue condenado a 48 años de cárcel Carlos Sastre por el asesinato de Bultó y de Viola. Sí. Es que no salió 8 meses después de la cárcel amnistiado. Sí, amnistiado. Déjame acabar. Es que no hemos visto indultos, por ejemplo, de los 7 condenados de Unión Democrática, porque se lo pidieron al gobierno y fue su primera decisión del ministro Alberto Ruiz Gallardón al llegar al poder. Por cierto, sobre todo que no les pase nada a mis chicos. Por malversación. 7 años de condena cada uno de ellos y quedaron en su casa. O sea, hay una costumbre insana de la justicia. De una condena, Dejé un poco acabar alguno. Sí, hombre, pero es un matiz. Bueno, solo un matiz. Hay una costumbre insana en ese mundo suyo de la justicia de España, que es mancharse la toga con el polvo del camino. Hoy, mañana y en el pasado reciente. ¿No digo más? Hay gente que no tenemos la toga tan larga. A ver, Mariano. Sí, bueno, llevamos ya con Junqueras y el resto de exconsejeros en la cárcel 2-3 semanas y para algunos parecía que iba a ser el fin del mundo y tampoco ha pasado nada. Yo no he visto que haya pasado nada. Se han convocado unas elecciones autonómicas para el 21 de diciembre. Se está celebrando el periodo electoral, va a haber campaña electoral. Los independentistas están acatando esas elecciones dentro de la normalidad y la legalidad. Se van a presentar todos, ninguno, incluso la CUP, se presenta, nos queda fuera. Mariano, recuerda el argumento. Ellos no usan ni han usado la violencia porque eso les impedía tener una imagen hacia afuera que les permitiera dar los siguientes pasos. Pero una vez reconocido por su parte que hacia afuera ya no tienen nada que hacer y esa ventana está cerrada, no descartéis que la violencia vuelva a ser un argumento que pongan sobre la mesa para el futuro si esta gente sigue en la cárcel. Contar con ello. Yo no digo ni que sí ni que no. Vamos a ver, pero de momento el hecho de que estén en la cárcel no se ha acabado del mundo ni en Cataluña, ni en el conjunto de España, ni en la Unión Europea. Es decir, siguen ahí y se van a celebrar unas elecciones con normalidad, se van a presentar todos, incluso la CUP, insisto. Es decir, yo creo que la justicia sigue su ritmo y, en fin, yo no tengo ninguna seguridad, no puedo aventurarlo como tú, pero yo creo que en España hemos vivido también circunstancias que parecía que iba a ser el acabose y las cosas se llevan con mucha normalidad y se acaban aceptando por la sociedad. Por ejemplo, ¿no? Me estaba acordando de eso, la legalización de Batasuna, por ejemplo. Es decir, yo creo que hay que tomárselo con mucha más normalidad y tranquilidad de lo que algunos se lo toman. Nos enfrentamos muchas veces a primeras situaciones y cuando nos enfrentamos a ellas por primera vez nos llevamos muchas veces las manos a la cabeza o permitimos que se haga un poquito de algarada y ¿qué va a pasar con estas cosas y tal? Pero igual que cuando decían que cuando ilegalicen Batasuna esto va a ser un problema porque entonces la violencia y tal, y no pasó.
absolutamente nada. También se decía que el 155 iba a acabar con todo. Exacto, la gente, millones de gente destrozando cosas y tal. Yo tenía miedo. Y había gente que yo recuerdo en conversaciones fuera de pantalla decía, es que es un grave error porque esto va a romper con todo y esto no tenía que haber llegado a esta situación. No pasó nada. Cuando se metió de forma, lo que pasa es que han aplicado el 155 previa, porque un señor que tiene usted a su derecha, que es Miguel Durán, hizo lo que hizo, y porque un partido político que es Vox hizo lo que hizo, porque si no, no se hubiera aplicado el 155. Yo no estoy tan seguro porque la historia, de eso, Julio. la historia es Miguel, explícalo, porque yo creo que hay cosas que vale la pena que no se olviden. No, lo que es evidente es que los Jordis no estarían en prisión. Eso es cierto. Los Jordis no estarían en prisión si el juzgado número 13, siguiendo la denuncia que interpuse yo y la querella que interpuso Vox, no hubiera hecho los deberes que tenía que hacer y los ha hecho muy bien. Y las investigaciones posteriores que... evidentemente. Bueno, por cierto, quiero que escuchemos, y un segundo, quiero que escuchemos al ex primer ministro Manuel Valls, socialista en Francia, que ha dicho lo siguiente sobre el nacionalismo, las crisis de identidad de determinados países, y habla también de España. Escuchen. España, como los otros países, de otra forma, se interroga finalmente, se pregunta, ¿qué es ser español hoy? Todos los países sufren de una crisis de identidad cultural, porque hay la globalización, hay la crisis política, hay las redes sociales, hay el problema de los refugiados, surgen en nuestras sociedades, por ejemplo, en la sociedad francesa, el problema del Islam, de los musulmanes. Todo eso interroga sobre lo que nosotros somos. Y creo que España no ha contestado a esa pregunta, ¿qué es hoy ser español? Y debe crear un nuevo y orgulloso patriotismo, decía Manuel Valls. Hacemos una breve pausa de publicidad y hacemos ya la recta final del catálogo. Hasta ahora. Quedan 3 minutos para la medianoche. Aquí seguimos en el Catalagua. Venga, última ronda de reflexiones. Turno de Horcajo. Venga, Xavier. No, yo solo quería deciros quién manda de verdad en este proceso del 155, antes, después y durante, con el huido Puigdemont, con el encarcelado Junqueras. Es el encarcelado Jordi Sánchez y en realidad a quien representa la ANC y Unión Cultural. ¿Por qué lo digo? Pues porque antes se me olvidó contar en el relato de la secretaria judicial que estuvo ahí retenida en la Consejería de Economía, que a las 10:30 de la mañana, cuando apenas llevaban 1 hora y media allí, pues resulta que llama Jordi Sánchez. Quiero hablar con el jefe de la Guardia Civil. ¿Usted quién es? Jordi Sánchez. Soy el presidente de la ANC. Ya. Mire, usted es que el Guardia Civil que está al mando, pues mire, vamos a negociar usted y yo las condiciones de ese registro y vamos a negociar las condiciones de la entrega de los que luego acabarían siendo detenidos, esos 7 que no estaban, como Junqueras, no estaban dentro de la dependencia. La Guardia Civil, cuando practica un registro, una dependencia oficial, dice, a ver, el titular de este despacho, que venga aquí, y hacen el registro en presencia de esa persona. ¿Por qué Jordi Sánchez se atreve a dar ese paso? Porque son los de la ANC y los de Unión que en nada se han visto afectados por el 155, más allá, los Jordis estaban dentro por otra cosa y anteriormente, pero estas dos organizaciones que es central y que son las que promueven todo el lío, estén, en fin, sujetas o limitadas en su línea de acción, si no, no vamos a ninguna parte. Son más importantes que TV3, para que nos entendamos. Bueno, ya antes de despedirnos, nos gustaría comentar, como cada día en el Catalagua, desde el jueves pasado, saben y les anunciamos que de aquí hasta el final de la existencia de este medio de comunicación, si es que no ocurre antes lo que estamos denunciando, vamos día a día a denunciar el tiempo que ha ocurrido desde que el 1 de junio del año 2010, hace 7 años, 5 meses y 20 días que se presentó el recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley del aborto de José Luis Rodríguez Zapatero. 2.730 días que se cumplen hoy y el alto tribunal, el Tribunal Constitucional, no se ha pronunciado. No ha dicho nada absolutamente al respecto. Si fuese una ley, en fin, algún mero trámite burocrático, administrativo, pues todavía sería desde luego injusto, pero siendo algo con lo que hay tanto en juego, Julio, desde luego no es comprensible.
da una enorme tristeza porque una parte muy importante de las cosas que nos ocurren por la degradación de las instituciones. Las instituciones son eso que queda cuando las personas pasan y son fundamentales para la estabilidad y el progreso de una sociedad. El Tribunal Constitucional es una pieza muy importante en la Constitución española y es una pieza que hay que mimar, que hay que cuidar. Es un tesoro. Y desde ese punto de vista, lo que los actuales magistrados del Constitucional están haciendo con ese recurso supone una gravísima degradación de la función del Tribunal Constitucional, especialmente en un tema tan delicado como que hubo 2 magistrados cuando se presenta ese recurso por parte de, en este caso fue Federico Trillo, por parte del Partido Popular, que pidieron una medida cautelar de suspender la aplicación de la ley porque de no hacerlo y mientras el tribunal fallaba se podía producir la muerte, como se produjo efectivamente, de muchas personas inocentes, de muchos niños inocentes. Eso lo pidieron 2 magistrados en la presentación del recurso. El Constitucional en pleno no quiso habilitar esas medidas cautelares y no suspendió la aplicación de la ley y, como usted muy bien ha dicho, 7 años y pico, 7 años y 5 meses después, el tribunal no se ha pronunciado. En España en esos 7 años ha habido más de 750.000 personas que han muerto, que no han podido estar hoy aquí viendo la televisión con sus papás o desplegando una trayectoria vital. Y eso es gravísimo y por eso esta casa hace ese recordatorio, hace ese recuerdo constante ante el silencio, además, del resto de medios de comunicación que no quieren ni saber nada de este asunto. Ahí queda esta reflexión. 7 años, 5 meses y 20 días. Y mañana lo volveremos a recordar. Y pasado más. No hay tiempo para más, señores. Mariano Calleja, muchísimas gracias por haber estado esta noche en El Gato. Muchas gracias. Muy buenas noches. Don Julio Guenar, ha sido un placer. Buenas noches. Gracias. Xavier Cajó. Buenas noches. Hasta mañana. Muchas gracias. Don Miguel Durán. Compren esto, que tiene una letra que incluso me permite ver que tengo en las manos la Constitución del 78. Efectivamente. ¿Y a qué no sabe qué hay en su portada? Hombre, vamos a ver, si lo está viendo todo el mundo, ¿para qué quieres que lo explique? Vamos, hombre, eso es una obviedad. Pues con eso queda, ya viéndolo enseñado, ha quedado clarísimo. Don Julio Ariza. Me voy un poquito indignado esta noche porque casi no ha podido intervenir Miguel Durán. Sí, la verdad es que sí. Y la verdad es que eso... Unos crían la fama y otros cardan la lana. Deberías arbitrar un tiempo de prueba para que don Miguel terminase de dar instrucciones. Sí, claro. ¿Algo más que decir, don Miguel? Nada más, muchas gracias. Gracias. Hasta bueno, más señores, hasta más y a todos ustedes, que muchísimas gracias por su confianza, que mañana vuelve El Gato a las 10 y que pasen una muy buena noche. Adiós.